Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Paseo Otro Viernes, aquí en el Destape hasta las 12 del mediodía. Los mercados, como les gusta decir a los periodistas que trabajan en finanzas, los mercados, bueno, la gente que tiene mucha plata y que tiene esa plata invertida en acciones, en bonos, en letras y demás, son un poco como los depredadores salvajes o como las impresoras. Huelen el miedo. Vieron que cuando vos estás apurado para imprimir un trabajo, la impresora se traba. Es porque sienten, igual que los leones, que los grandes depredadores, sienten el miedo, lo huelen y eso los activa. Y están en ese modo ahora con el gobierno. Se dan cuenta de que este es un gobierno débil y de que Milei tiene miedo. Tiene miedo de que se le desmandren las finanzas y se escapen el dólar y la inflación antes de las elecciones. Diría, antes de las elecciones de septiembre, ya ni siquiera de las de octubre. El largo plazo para este gobierno es el lunes 8 de septiembre, después de las elecciones bonaerenses, a ver cómo explica lo que sea que pase ese día, un triunfo, un empate, una derrota, para convencer a los mercados de que no hagan una estampida antes de octubre. Vamos a hablar más de economía en un rato. Volvió a salir ayer Caputo al único lugar donde puede ir a hablar sin que le hagan preguntas que no puede contestar en un stream de sus empleados. Pero no es solo económico el problema, porque tratando de emparchar la economía, Milei está dejando rasguños por todos lados y heridos por todos lados. Después de lo que pasó esta semana, los bancos están recontra calientes, porque básicamente Milei les metió un corralón. Les digo, ustedes con la plata que tienen no pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, sino que me la tienen que dejar a mí. No pueden ir a comprar dólares. Esto no lo va a decir de esta forma el gobierno porque están haciendo campaña diciendo que en abril levantaron el cepo, pero la verdad es esa. Los bancos no pueden darse vuelta e ir a comprar dólares. Hay cepo en la Argentina todavía. La UIA también está enojada porque para tratar de arreglar todo el quilombo que armaron, las tasas se fueron al 70, al 80%, y con esas tasas nadie que tenga un motor encendido puede seguir funcionando con normalidad. Ustedes piensan en las tasas y piensan en la tarjeta de crédito, que también es un problemón y que en un rato vamos a hablar de eso. Pero para un empresario, de una pequeña, de una mediana o de una gran empresa, las tasas de interés es un número con el cual está cotidianamente en contacto, porque cuando tienen que hacer un pago grande, tienen una cuenta en la que actúan en descubierto, es decir, donde a veces sacan más de lo que tienen. Y esa diferencia, ese rojo, paga intereses. Porque cuando tienen que conseguir un crédito, tienen que ir a pagar intereses. Cuando tienen que negociar alguna deuda, tienen que ir a pagar estos intereses. La industria está destruida. Esta semana que pasó, a Milei lo putearon la industria y los bancos. Decí que por lo menos arregló el otro día con la sociedad rural, porque si no también tendría el campo puteando. Pero sobre todo, Milei tiene miedo de quedarse sin el apoyo de los que ganaron muchísimo en estos primeros 2 años de su gobierno y ahora están pensando, che, plantémonos acá. Garanticemos lo que obtuvimos en este año y medio, la ley de bases, el DNU 7023, las 2 pilas de papeles con desregulaciones de Sturzenegger hechas todas a pedido. Y dicen, ¿es Milei la persona adecuada para garantizar que todas estas ventajas que nos dieron continúen en el tiempo y no terminen cayéndose en cuanto haya un cambio de gobierno? Y muchos dicen, la verdad que no, la verdad que necesitamos ahora a alguien un poco más confiable. En el Círculo Rojo ya están hablando de una nueva etapa, ya están buscando candidatos para encabezar esa nueva etapa, y acá lo contamos, los gobernadores de las Provincias Unidas, Victoria Villarruel, y no están pensando en 2027, ¿eh? No están pensando en 2027, y Milei sabe que no están pensando en 2027 y por eso tiene miedo. También tiene miedo de lo que pueda pasar en el Congreso, donde no tiene el número para evitar más derrotas. Esto quedó claro esta semana en esa cena que hizo en Olivos. Está muy lejos del tercio de héroes que tenía el año pasado Milei, y eso no lo va a cambiar la elección de octubre. No hay manera
de que los números le cierren, y mucho menos si el círculo rojo ya está buscando un plan B, porque buena parte de esos que Milei considera que son recontra mega fieles a él, en realidad son recontra mega fieles a él mientras él siga teniendo la bendición de determinados padrinos, de determinados sponsors que están más que interesados en mantener el viento, la dirección del viento, y que si le sueltan la mano a Milei, también lo van a dejar en minoría nuevamente. Esta semana que viene puede haber sesiones en las dos cámaras, y si no es esta, será la otra. Toda la campaña va a estar plagada de esa amenaza del Congreso, y cada vez que el Congreso sesione va a estar, bueno, el riesgo de nuevas derrotas, y de derrotas que le tocan el bolsillo, que le tocan el superávit, y eso al gobierno lo complica, pero también que lo comprometen en otros temas, como por ejemplo en el tema Libra, donde la investigación va a avanzar. Y Milei tiene miedo de ir en cana. Milei sabe que está hasta las manos, que Karina está hasta las manos, y otros dirigentes dentro de la Libertad Avanza también lo saben. Mucha atención al cierre de listas en ese sentido, porque unos cuantos están interesados por el alcance de los fueros. Y empezaron a interesarse en los últimos días por el alcance de los fueros si entran en las listas, porque Libra es solo la punta del iceberg de una infinidad de escándalos que está teniendo el gobierno en un solo año y medio de gestión. Ayer se cumplió medio año de Libra, y para celebrarlo salió el primer pedido de detención. La querella pidió ayer que se detenga a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy. Hay que ver si el fiscal apoya ese pedido, hay que ver si la jueza después da la orden de detención, pero según el expediente que dejó de tener secreto de sumario esta semana, tanto el fiscal como la jueza pusieron por escrito que hay elementos para entender que Novelli y Terrones Godoy siguieron moviendo plata, y eso se lo interpreta como un intento de obstrucción de la investigación, y por lo tanto es una de las causales para pedir una prisión preventiva. Y Milei, Novelli y Terrones Godoy son socios. Esto es algo que a esta altura del partido está claro para quienes conocen los detalles de esa relación y de los negocios que hicieron juntos. No es uno empleado del otro, son socios. Ayer publicamos en el Destape, y los invito a que vayan a verlo, una nota con un repaso muy completo de toda la cronología, porque si uno ordena en orden cronológico todo lo que ya sabemos del caso Libra, todo lo que se fue conociendo en distintas pesquisas, investigaciones de la justicia norteamericana, de la justicia argentina, de investigadores independientes, la figura que se va armando es clarísima, es como esos juegos infantiles donde vos vas uniendo los puntos y se ve claramente la figura. Vamos a hacer un repaso corto acá, porque tampoco quiero extenderme, tengo una mesa maravillosa con la que vamos a seguir charlando de estos temas, pero para que entiendan esta relación y por qué Milei tiene miedo de ir preso. Milei y Novelli se conocen en 2019 y al poco tiempo Novelli arma una academia de trading, entre comillas. Le pone NIW Traders, y desde un primer momento esa academia solo funciona con influencers que atraen clientes a través de chivos en las redes. Tenemos, por ejemplo, el edit 1, el video 1, con la promoción que le hacía Milei a la Academia NW a los pocos meses de empezar. No es que Milei se sumó a algo que venía de antes, que tenía éxito y él se sumó. ¿Sí? El éxito de NW empieza con estas asociaciones con Javier Milei. Hola, es de público conocimiento que Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Y te tengo una mala noticia. Estados Unidos está empezando a acelerar su tasa de inflación. Por lo tanto, ya no es un buen refugio de valor. Por eso te recomiendo que si vas a invertir, empieces a hacerlo con los que verdaderamente saben de esto. Te recomiendo los cursos de NIW Professional Traders. ¡Dale! ¡Anotate! Bien, hasta acá uno diría, bueno, puede ser. Milei es un tipo que sabe de economía, está ofreciendo un curso de economía, pero cuando uno busca en las redes de NW Professional Trader, lo que encuentra es que Milei llevó para aplicar ese modelo de negocios a Agustín Laje, por ejemplo, a Emanuel Danán. ¿Qué podían explicarte Agustín Laje o Emanuel Danán en una academia de traders? Absolutamente nada. Era un cazabobos que buscaba a estas figuras que eran populares entre los jóvenes para que los jóvenes fueran y compraran cursos que no servían para nada. NIW Trading es una estafa desde el primer momento,
Milei y Novelli son socios desde el primer momento, y así como tantas veces se dijo, sin Milei no había Libra, sin Milei tampoco había NIW Traders. Veamos un video más. Encontró en la producción de Milei en esa época promocionando lo que hacía NIW hablando de criptomonedas. Hola, mirá, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así es que bueno, si te equivocas, problema tuyo. Dale. Si te equivocás, problema tuyo, que es más o menos lo que dijo después de estafar a todo el mundo con Libra. La verdad es bastante gráfico este anuncio. La relación entre ellos siguió todo ese tiempo. De hecho, Milei durante la campaña diputado, después durante la campaña presidente, tenía el auspicio de NW Traders en su cuenta de Instagram. También hubo casos de estafas cripto más pequeñas que compartieron, como lo que fue el caso de Vulcano, un NFT que lanzó NW Traders y que terminó hundiéndose a cero, CoinX, que no pasó por Novelli, pero donde Milei también mostraba cómo ya estaba interesado en esa clase de financiamiento. Y cuando Milei asume como presidente, encuentran nuevas oportunidades de negocios. Y ahí Novelli empieza a visitar asiduamente la Casa Rosada y Olivos, donde tiene como interlocutora a Karina Milei. Javier Milei asume el 10 de diciembre de 2023 y las visitas empiezan el 8 de enero de 2024, 8 de enero en Casa Rosada con Karina Milei, 5 de abril en Casa Rosada con Karina Milei, 6 de junio, 11 de junio, 16 de julio. En esa también participa Hayden Davis, el creador de Libra. 1 de agosto, todas visitas de Novelli a la Casa Rosada. Durante este periodo de tiempo en el que hace todas estas visitas, Novelli se asocia con otra figura, Manuel Terrones Godoy, conocido como K-Manu en el mundo digital, para crear Tech Forum. Tech Forum es creada en agosto del 24, antes de eso no existía en ningún lado, van y registran la empresa Tech Forum S.A. En septiembre anuncian el evento, crean las redes y anuncian el evento, incluyendo a Javier Milei como principal orador, y en octubre hacen Tech Forum. Es auspiciado por el gobierno argentino, se hace en el Hotel Libertador, que ya sabemos que es un hotel con el que Milei tiene un vínculo que todavía no terminó de explicar. Milei es el principal orador, como dijimos, y a pesar de ser un evento para promocionar supuestamente la actividad cripto en la Argentina, no dejan entrar a la prensa a cubrir. Lo que se sabe después, lo que se descubre después de Libra, es que la fachada de Tech Forum, en realidad lo que hacía era pedir sponsoreo al evento, pero con eso escondían el pago a cambio de juntarte con Milei y sacarte una foto con él. Y que cuando esta gente que pagaba para sacarse una foto con Milei llegaba a Buenos Aires, Novelli y Terrones Godoy les ofrecían por una suma más alta una supuesta consultoría que en realidad lo que hacía era abrirte las puertas del despacho presidencial, con acceso privilegiado. Julian P., uno de los socios de Libra, fue sponsor de Tech Forum 2024, es decir, que sabemos que pagó por ese acceso. Hayden Davis, el otro de los socios de Libra, iba a ser el sponsor de Tech Forum 2025, que después no se hizo, pero sabemos entonces que también pagó. Y acá vemos, en una foto que subió en su momento Maximiliano Friedman, como en la primera fila de Tech Forum, mientras hablaba Javier Milei, estaban Julian P. y Mark Hayden Davis, los dos socios en Libra. Les digo más, P., que iba a hablar más temprano, lo corrieron para que hable justo antes de Milei. Un gustito que le dieron porque el que tiene plata hace lo que quiere. Conclusión, Tech Forum también era una estafa que no existía sin Milei y en la que también Novelli y Milei son socios y en este caso también Terrones Godoy. Después de Tech Forum se intensifican las visitas de Novelli a los Milei. 1 de noviembre Casa Rosada, 10 de noviembre Olivos, 17 de noviembre Hayden Davis con Terrones Godoy y Novelli viajan juntos a Paraguay. Vuelven el 20.
El 21, al día siguiente, van a la Casa Rosada todos, se reúnen con Javier Milei, se sacan una foto y esa noche varios testigos cuentan que Davis estaba en el hotel donde estaba parando celebrando con champán porque Milei les había firmado todo. Estamos reconstruyendo todo lo que ya se sabe de Libra y poniéndolo en orden. Acá no hay nada nuevo. 21 de noviembre fue esto. 3 de diciembre, menos de 2 semanas más tarde, Novelli y Terrones Godoy reciben $180.000 en cripto. Y en esa misma época empiezan los mensajes de Davis que se dieron a conocer en los que dice, yo controlo ese negro, le doy plata a la hermana y él firma lo que quiere y hace lo que quiere. Otros mensajes de audio donde dice que tiene acceso, que pueden hacer a Milei tuitear, que pueden hacer a Milei firmar lo que quieran. Pasan 2 meses, 30 de enero. Davis vuelve a visitar la Casa Rosada, se reúne con Milei. Milei saca una selfie, sube un posteo y 40 minutos más tarde, Davis transfiere $507.500 a un destinatario desconocido. En esa reunión también participaron Novelli y Torres Godoy. El 3 de febrero, 4 días más tarde, Davis mueve casi $2 millones de una billetera suya a una plataforma que se llama BitGet. Desde esa plataforma de cuentas que todavía no tenemos identificadas, se hicieron 5 transferencias millonarias ese día. 4 de febrero, Davis mueve a BitGet $4 millones más. 37 minutos más tarde, desde una cuenta de BitGet que no está identificada, se hace una transferencia de casi $700.000 a una billetera asociada a Novelli y Terrones Godoy. El mismo día, Novelli abre 2 cajas de seguridad y guarda el contenido de 2 mochilas y un bolso en esas cajas de seguridad del Banco Galicia. El 13 de febrero, una semana más tarde, Davis manda desde su billetera a un destinatario desconocido $1.275.000. Al día siguiente, Milei crea Libra. Davis crea Libra, mejor dicho. Milei la da a conocer en un tuit. Con Keep Protocol, saca otro tuit al mismo minuto también lanzándolo. A las 2 horas todo el mundo se dio cuenta que es una truchada. Retiran la plata. Davis se queda con $100 millones que en una entrevista posterior dicen que son del equipo de Milei. Libra pasa a valer 0. Y a partir de ahí empiezan a darse todas las revelaciones que hicimos en los últimos 10 minutos. Una última cuestión para cerrar. Esto fue un viernes a la noche lo de Libra. Sábado, domingo, lunes, 10 de la mañana abren los bancos. A la media hora van la hermana y la mamá de Novelli a sus cajas de seguridad y vacían todo lo que había puesto 10 días antes. Es probable, y esto ya lo sabe el Círculo Rojo, lo sabe el gobierno, lo sabe la oposición y ahora lo saben ustedes también, que Novelli y Terrones Godoy sean detenidos en las próximas semanas. Es el camino lógico que tiene esta causa. Y si no sucede eso es porque algún interés más importante se puso en el camino. Pero con los elementos que hay en el sumario que ya se conocen hoy, deberían ir detenidos. Y son los socios de Javier Milei en esta estafa. Por eso también Milei tiene miedo. Porque tiene miedo de que ante el peligro de ir detenidos, alguno de ellos decida hablar. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hay muchos temas porque tenemos economía, tenemos cierre de listas el domingo y en ese marco quiero arrancar preguntándole a Jonathan Eguier ¿cuál es la temperatura del termómetro Libra en la Casa Rosada en estas horas antes del cierre de listas? Preocupante, totalmente preocupante, sobre todo porque el gobierno al encontrarse con este Congreso nuevo de los últimos 3 meses, de este último tiempo, sabe que el tema Libra se le va a complicar cada vez más porque la oposición logró unirse en esto y el problema que tiene Javier Milei es que una de las principales implicadas es Karina Milei en esto. Así que el gobierno está muy preocupado por esto, sabe que va a ser parte de la campaña, sabe que va a ser difícil este tema en la campaña, en la que se viene en septiembre y también en la que se viene octubre, porque hay sospecha de corrupción, de estafa, de cómo se financió el dinero. En el medio aparecen otras cosas sobre dinero extraño a través de la Unidad de Información Financiera. Digo, hay todos datos que hacen que la estafa Libra crezca cada vez más y claramente es... A ver, desde que estalló este problema en febrero es la principal preocupación del gobierno. A mí ayer me decían en Casa Rosada que están enojados con Santiago Caputo, una vez más, porque consideran que la estrategia de bloquear la comisión en el Congreso no salió bien
Y entonces ahora van a tener la comisión y encima, en vez de tenerla 6 meses antes de las elecciones, la van a tener con Karina, ministros, testigos, yendo a declarar durante la campaña. Y que eso es peor todavía que si hubieran tenido que hacerlo hace 3 meses. Sí, del lado de Santiago Caputo le echan la culpa a Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, se mete en Pues entonces, ¿quién lo tiene, no? En cualquiera de estos conflictos, todos se van echando culpas realmente. Pero, a ver, desde que explotó, insisto, con este tema, desde que se da a conocer lo de Libras, desde que sucedió esto en febrero de este año, del 14 de febrero hasta hoy, es lo que más le preocupa al gobierno. No le preocupa más la economía que el caso Libra. El caso Libra es lo que más los inquieta. Tratan de sacar el tema, de evadirlo por lo pronto, pero muchas de las cuestiones están hechas en función de esto. Incluso las estrategias parlamentarias se arman en base al caso Libra. Y esto es algo que yo lo dije en su momento y lo repito. El 14 de febrero de 2025 es el día más importante de la vida de Milei. Más que el día que ganó las elecciones presidenciales, más que el día que asumió. ¿Por qué digo esto? Porque Milei, sabemos que él se sueña a sí mismo, se ve a sí mismo como una eminencia. Y la verdad es que si él perdía las elecciones presidenciales, tenía pensado ir dando vueltas por el mundo, dando conferencias, diciendo, miren qué gran economista que soy. Y una vez que ganó la elección, dijo, bueno, yo voy a gobernar 4 u 8 años y cuando termine me voy a ir a dar vueltas por el mundo, a dar conferencias, que me den premios, que me aplaudan, diciendo, miren lo genio que fui, o diciendo, miren cómo no me dejaron hacer lo que quería. Desde el 14 de febrero de este año a las 12 de la noche, pongamos, porque pasaron unas horas hasta que terminó de entenderse muy bien qué había pasado, Milei sabe que su futuro es desfilando en tribunales y probablemente preso. Sí. Y eso le cambió todo, le dio vuelta a la vida. No, y aparte lo comprometió en el país que él más quiere, con el que más relación tiene, que es Estados Unidos. Tiene un lío bárbaro en Estados Unidos. Y se le anima a cualquiera ya con el tema. Digo, Mondino hace solo una semana salió a hablar del tema y a pegarle. Tenemos el tape ese, lo teníamos, es el último de la lista o el anteúltimo. Escuchémoslo de nuevo porque la verdad es que es impresionante. Se te anima a cualquiera, mira. Because the justice Do you system... believe that Javier Milei should have tweeted a link to No. a cryptocurrency? ¿Crees que Javier No, Milei debería haber should not have tuiteado? linked Dice no debería haberlo publicado, dice Mondino en la entrevista. ¿Por qué crees que lo hizo? Le preguntan en esta entrevista en Al Jazeera. Creo que alguien contó de ello, él pensó que era una buena idea. Alguien que ganó dinero, le dicen exactamente, dice Mondino. Bueno, ahí dice, hay que Hay ser dos muy estúpido, posibilidades. muy inteligente. Sí, o no es muy inteligente o es un poco corrupto. Un poco. No hay otra explicación de lo que sucedió. Vos decías estrategias parlamentarias y demás. La Comisión Libra se destrabó la semana pasada. Sí. En el Pasó que no nos habló Congreso. mucho del tema. Pasó entre tantos líos que hay, pasó por abajo. Se destrabó en la comisión, ahora tiene que ir al recinto donde están los números y una vez que se apruebe, el nuevo reglamento que tiene dictamen dice que Martín Menem tiene 48 horas para convocar a una primera reunión de la comisión y una semana de plazo para hacerlo. Fer, eso está en el temario y cuando haya alguna sesión, entiendo que la oposición la va a colar en una sesión, ¿no? Pueden avanzar. Ahí están especulando mucho en el bloque de Unión por la Patria con la cuestión del armado de listas. Ellos dicen, hasta el domingo no íbamos a poder avanzar en nada porque hay muchos diputados dialoguistas, senadores dialoguistas también, porque hay sesiones in pectore en las dos cámaras. Estaban mirando a ver si entraban en alguna de las boletas. Claro, sí, hay mucha expectativa. Entonces, cuando después del domingo vean que muchos no entraron en ninguna boleta y a algunos se les termina el mandato, van a empezar, a pensar más en ellos mismos, en cómo quedan frente al electorado y van a empezar a votar algunas cosas contra el gobierno, quienes no entren en las listas del oficialismo. Y ahí es un tema, ¿no? Porque van a empezar a avanzar muchas cuestiones, por eso en Unión por la Patria estaban esperando para la semana que viene. De hecho, había una reunión de comisiones pautada para ayer en el Senado. Se iban a reunir para tratar los proyectos que tienen media sanción de diputados, lo de Garrahan. Garrahan y universidades. Y como Bornoroni, que es el jefe de bloque, Atauche, me estoy equivocando. Atauche es el jefe de bloque de La Libertad Avanza del Senado, dijo, no, este jueves no, vamos a hacerla el martes. Y ellos dijeron, bueno, bárbaro, la hacemos el martes
y ahí tratamos estos proyectos porque imaginan que va a haber enojados Sí. en el camino y a partir de la semana que viene todas estas cuestiones, tanto en el Senado como las que decís vos en diputados, van a poder avanzar mejor, ¿no? Ahí en el Senado el gobierno tiene menos margen para esta táctica de obstruir, negando dictámenes, bloqueando las comisiones, porque los 2/3 están mucho más a mano. Sí, claro. Entonces se puede incluso avanzar sin dictamen, sobre tabla, en algunas cuestiones ya ha pasado. E incluso en una de las pocas votaciones que perdió este año el gobierno, que fue cuando el Senado votó si armar o no una comisión investigativa como la que está avanzando en diputados, y que se perdió por un solo voto, pero porque no se alcanzaron los 2/3 por un solo voto, no porque no estuvieran la Claro, mayoría. vos fíjate que en el tema del bloque de Unión por la Patria en el Senado tiene 34. Sí. Y ya hay 3 diputados de otros bloques que ya son candidatos opositores. Sí. Uno es Martín Lustó, Martín Lustó. Pablo Blanco de Tierra del Fuego y Tagliaferri, que es de Rodríguez Larreta. O sea, ya se podría decir que tienen 37 y tienen quórum propio. Así que, Sí, Lustó, Tagliaferri y Blanco siguen dando el quórum, sí. ahí tienen posibilidades de avanzar Digo, mucho. La aclaración es porque de ese grupito a alguno le agarró un poco de vértigo la semana pasada. Y sí, pasa. Viste que de repente desaparecen, no hablan más. Como ¿no? dijeron, bueno, si el peronismo le termina sacando todas las semanas o cada 2 semanas votaciones así contra el gobierno, se va a entrar en una situación de fragilidad institucional que no se sienten cómodos. Así me lo explicaron a mí. Es un tema. Veremos. Aparte siempre está el cuco de quedan como funcionales al kirchnerismo, que es lo que le adjudican. Lo van a siempre. correr con eso siempre igual. Hoy hay reunión de gabinete en estos momentos. Se llegó ¿Hoy? sí, hoy. Debe haber unos cuantos ministros que tuvieron que cancelar pasajes. Sí, Milei, me dicen que no es de urgencia. Están, No es porque si se lo pone un viernes de fin de largo, qué malo que es. están muy preocupados en el gobierno porque la prensa informe que es de urgencia. Una reunión de gabinete de urgencia, en medio del ruido económico que hay, puede generar algún temor o algún miedo. Se encargaron desde ayer caso de decir, no, miren que no es de urgencia. Es un viernes no laborable, chicos. No tiene ¿Cómo ningún no va a ser sentido. de urgencia? Milei llegó hace un rato, la reunión de gabinete ya arrancó. Milei está ahí, la encabeza, muchos temas para hablar, lo electoral, el ruido económico, atención a esto, pero tiene que ver con todo lo que está pasando. En el medio se dio a conocer Me dijeron que hay por lo menos 3 ministros de este gabinete que tienen miedo de llegar y que los pongan a ver la película de Franchella. Dicen que es muy mala, ¿eh? Se estrenó ayer. Yo la quiero ver igualmente. Ahora después vamos a hablar de la película de Franchella. Se dio a conocer una encuesta hoy que me llamó mucho la atención. Te muestro esto, Nico, que es reciente. Es de la encuestadora Reale Dalla Torre, RDT, que es una encuestadora reconocida, que acaba de dar un dato que a mí yo pondría el ojo acá. La gestión de Javier Milei, el nivel de aprobación, lo que es imagen positiva, Milei ya está bajo de 40 puntos. Según esta encuesta, 38.6, teniendo en cuenta que en enero del 2024 esta misma encuestadora lo medía Milei, estaban casi en un 50%, estaba en un 47%, hoy le da agosto de 2025 en 38.6. O sea que en un año y medio de gobierno, porque la de enero de 24 es del arranque, ¿no? Enero del 24 del arranque, exactamente. En un año y medio perdió bastante. Sí, tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? 10 puntos. Cosas que se le van, líos que se le van acumulando en el gobierno, problemas de gestión, problemas políticos también. Todo lo que vimos esta semana de Milei tratando de evangelizar diputados para que salgan a dar el discurso libertario, a contagiar el discurso libertario para abajo. Gente que puede llegar a sentirse incómoda, qué sé yo, Ritondo fue peronista toda la vida, de repente, igual viste que puede ser un poco plástico todo, pero bajar ahora, encontrar ese nuevo discurso, va a ser raro escuchar a nuevos diputados hablar como si fueran Milei. Era la idea de Milei, digo, empezar a de a poquito evangelizar a colegas. Recién Fero Soriano compartió en Twitter una nota en la Nación, donde contaba un poco detalles de lo que fue las empanadas del otro día entre Milei y los diputados, y contaba cómo Milei les iba relatando cosas del relato libertario, les iba contando, citaba el libro de Axel Kaiser, que se llama Parásitos Mentales, ¿no? Exacto, parásitos mentales. Bueno, le dio una especie de masterclass a los diputados para que empiecen en campaña con el relato libertario y hablar como Milei. Hay que ver si le da resultado. Te pregunto algo en función de esta encuesta.
la aparición de Milei pegado en la provincia de Buenos Aires a la campaña es negar este resultado o no tener nada mejor que él mismo estando mal? No, a ver, Milei se va a comprometer totalmente con esta elección de septiembre. No estaba previsto en el gobierno que Milei se metiera mucho en esta elección, sino que apueste en octubre, que Milei juegue en octubre, sacar el ancho en octubre, no sacarlo en la primera mano. El tema es que el gobierno está urgido y vio que esta batalla es mucho más grande de lo que creía. Digo, perder en septiembre es un signo fuerte para la afuera. Es un dato mucho más fuerte de lo que se creía. No es una elección chiquita provincial como fue, no sé, en Chaco, Jujuy y demás. Y se va a ver además por primera vez una polarización más clara entre Milei y Axel Kicillof, ¿no? Exactamente. Va a ser la primera vez donde sean ellos dos sin duda los protagonistas. En el caso de Kicillof no porque esté resuelta la disputa dentro del peronismo, pero sí porque claramente en la división de tareas la elección de septiembre quedó a su cargo. De alguna forma, él es el que está yendo todos los días a 2, 3 lugares a hacer campaña y fue el que eligió Kicillof como interlocutor, el que eligió Milei como interlocutor sin duda durante buena parte del acto de ayer. Sí, ayer, la verdad, el presidente había dicho que no iba a insultar más. Sí. Hay que ver qué acepción del término insultar para él. O sea, no dice malas palabras, me parece, pero le dijo a generado, enano comunista y todo lo que acostumbra decir, y varias veces. Tenemos, mira, en el tape número 5, Kicillof ayer, Javier Milei dio ayer un acto, fue una especie de apertura de campaña en la provincia de Buenos Aires, fueron a La Plata. A presentar los 8 candidatos que no conoce casi nadie, básicamente. Exactamente, salvo Valenzuela y el hermano de Adorni, que ahora se hizo famoso, el resto no son muy conocidos. Vos hablabas hace un rato de colonizar diputados, ¿no? El pensamiento de algunos diputados. Y ayer veíamos, mientras hacíamos el programa, el ingreso a este acto en La Plata, como Ritondo y Santilli, ya con toda naturalidad, hablan como si fueran parte del gobierno, ¿no? Y del oficialismo, que es muy llamativo, porque como siempre marca Giselle, salieron terceros, perdieron la elección largamente, pero ahora parece que estuvieran integrados al gobierno y defienden todo y ya está. Ya les compraron el pase. Ya está, se pusieron el busito violeta y ahí ya... Vamos a ver el tape 5, porque Milei ayer habló, cerró este acto en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Pero vino con busito yo violeta. necesito que recreen el abrazo, por favor. ¿Qué hace? Se trajo el buzo violeta, espectacular. Sí. No, ahí está. Sí. Ahí está, mirá. está. ¿Cuál es vos? No, Ahí... espectacular. Chicos, en cualquier momento me lanzo por la tercera, ¿eh? Te veo como candidato en la provincia de Mirá, Buenos Aires. ahí está. El jueves, Avellaneda. el jueves que viene vengo con un buzo Adidas, así paso a la tercera También, sección de peronismo. Así no me... No secuestremos los colores. Perdón, Chicos, ¿fue pensado, no secuestremos ¿fue los pensado o colores. fue casual? Yo recién caí. No, fue casual, lo tengo desde antes de toda esta tragedia. Te queda muy bien, Feroz. La verdad, el violeta es un lindo color. No voy a claudicar. No, uso todo negro. Cuando me pongo violeta me acusan de libertario. Me levanto y me voy. Quedate. Sacate el bus y listo. Quedate, Fero. Escuchame, mostrame el tape 5. Vamos a escuchar a Milei subiéndolo definitivamente al ring, como bien dice Nicolantos. Va a ser una batalla porque realmente los dos se metieron y se van a meter con fuerza en esta campaña en septiembre entre Milei y Kicillof. Vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira. En este sentido, no por nada el gobierno de la provincia es la peor versión hasta ahora del kirchnerismo. Y es la peor porque es la más degenerada. Fueron destilando uno a uno los peores vicios de su modelo. Y ya ni siquiera disimulan esforzarse por hacer otra cosa que engrosar las arcas del Estado a costa de todos los argentinos y bonaerenses de bien. Se trata de un gobierno dirigido por un comunista confeso, lleno de exministros de Alberto Fernández y que desangra financieramente. Y la consecuencia es que desangran financieramente a la provincia para alimentar a sus burócratas clientes calientasillas. Bueno, esto fue una de las tantas cosas que dijo sobre Kicillof. ¿Es comunista confeso? No es comunista confeso, iba a decir. ¿Y cuáles son los ministros de Alberto Fernández que tiene? No me acuerdo.
Y supongo que se refiere a Catopodis, ¿no? Principalmente. Catopodis. A Gabriel Catopodis, Claro. que es candidato en la primera sección electoral. Dijo que estaba lleno de ministros. Sí, hay otro fragmento que veo que lo tenés acá, así que te voy a robar la listita Sí. para pedirlo, el tape 3, chicos. Porque lo voy a usar como disparador para ir a Fer y después volvemos a lo de Dale. anoche. Sí, sí, sí. Dale. Porque otro de los tópicos que retomó Milei ayer, de nuevo, es una campaña que es antikirchnerismo de manual, explícito, y que toma tópicos de lo que habían sido las campañas del PRO. Y ustedes no sé si se acuerdan que a Kicillof, en aquella primera campaña de 2019, le habían dicho comunista y narcotraficante. Y fue el discurso de ayer de Milei. Lo escuchamos recién decirle comunista y ahora lo vamos a escuchar en el tape 3 diciendo que el kirchnerismo es peor que el narcotráfico. Y a mí me llamó mucho la atención porque es la Libertad Avanza la que tiene que explicar algunos vínculos con el narcotráfico. Pero escuchemos primero a Milei y después Fero nos va a contar esa historia. Con esta dejadez y este descuido, obtuvimos una provincia bañada en sangre, convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Para que se den una idea, las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi que la de Rosario. Esto es el kirchnerismo, es peor que el narcotraficante. Bueno, vemos entonces ahí otra vez el comunismo y el narcotráfico como los dos grandes significantes que obviamente tienen, o considera Milei que tienen una reacción negativa en la sociedad y por eso es que los identifica, al menos entre sus votantes. Fero, el primer candidato a diputado nacional de Milei va a ser Espert. Así y es. se sabe que Espert ha tenido vínculos en campañas anteriores con un narcotraficante, Fred Machado. Lo que no se sabe tanto es que los vínculos de Milei con Machado van más allá de eso. Sí, hay un nombre que los une a todos, ¿no? Aclarar, Nico, que Fred Machado, Federico Machado, que es un aviador y abogado argentino patagónico, está sospechado de narcotráfico y lavado de activos. No podemos decir que es yo por lo menos no Sí, voy a sí, decir sí, que es narcotraficante. está siendo pero investigado está siendo investigado y tiene un pedido de extradición de Estados Unidos desde 2021, año en el que fue detenido en Neuquén por la PSA. Y desde que asumió Milei, el tipo estuvo detenido en una comisaría, en una alcaidía, y desde que asumió Milei está gozando de la prisión domiciliaria. Calculo yo que no tiene que hacer ninguna lista para que lo entren a visitar. No pareciera. En la chacra de su mamá en Viedma, o camino a Viedma. Ahí tiene un poco más de espacio que un balcón. Tiene Para más espacio dar que un vueltas, balcón, sí. tiene mucho menos control que en el barrio de Constitución, te imaginarás. Nadie sabe si entra o si sale, nadie lo controla. Fred Machado, según la investigación que hizo el colega y amigo Sebastián Lacunza, le habría dado alrededor de, bueno, no hay una cifra exacta, pero le habría dado cerca de millones de pesos, o de dólares, mejor dicho, de dólares, a Espert para la campaña presidente de 2019. Te decía que había un nombre que los integraba a todos. Sí. ¿Cuál es ese Pero nombre? todavía no te lo voy a decir. Ok, vamos Porque, con el ¿qué suspenso. tiene que pasar para que Fred Machado sea extraditado, que es el pedido que tiene de Estados Unidos? Tiene que la Corte confirmar el fallo del juez Villanueva, un juez federal del sur, que concedió esa extradición. Como el abogado de Fred Machado recurrió a la Corte tiene que tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte para tomar esa decisión? No tiene tiempo. Yo hablé con la Corte y obviamente me dijeron, nosotros acá nos tomamos el tiempo que hay que tomarse, hay un montón de casos, no sabemos. Así todo, una vez que la Corte falle, supongamos que la Corte dice, bueno, Machado se tiene que ir a Estados Unidos a ser juzgado allá, el que define la extradición es el presidente de la Nación. Claro. Entonces empecemos a atar cabos. Si la extradición de Machado la define el presidente de la Nación y el principal candidato a diputado del presidente de la Nación es Espert, que recibió apoyo de Fred Machado, uno creería que la firma esa no va a llegar jamás para la extradición. Aparte te quiero decir algo, porque Espert no es candidato porque lo eligió la Libertad Avanza, lo eligió Karina, como suele pasar con los candidatos que lo elige Karina. A Espert lo elige Milei. Milei es el que dice, quiero que sea Espert y va a ser Espert y no hay forma de cambiarlo. Exactamente. Bueno,
Ahora, ya dependiendo de el tipo que apoyó a Spert con mucha plata, depende de la firma de Milei, ya uno dice, bueno, acá hay una cuestión medio compleja de intereses. Pero si uno escucha que el abogado de Fred Machado es el mismo abogado que el de Milei, ¿Cómo? ya estamos en problemas. El abogado de Fred Machado es el mismo abogado de Milei. Abogado que Milei. Milei y Fred Machado comparten abogado. Se trata de Francisco Oneto. Ah, el que me denunció a mí. El que denunció a Nicolanto. El que te denunció a El que vos. denunció a Lili Jalad. El que denunció a Lili Jalad. Eso te pasa por el no que- compartir abogado con Milei. El que encabeza... Y sí. El que encabeza la absurda denuncia contra Ian el niño... Ian Moche. Ian Moche, Sí. gracias porque no me acordaba el apellido. Y es el mismo que el otro día dijo que dudaba de la condena de Contardi, el violento que sometió durante muchos años a Julieta Prandi. Ah, que Oneto fue- también. También. Al igual que Nicky Márquez. No fue abogado. Claro, Oneto se expresó diciendo, esto muchas dudas. Ah, mira. Porque Oneto además fue el abogado de Jonathan Fabro, exfutbolista de River y de la selección Paraguay, que fue condenado a 16 años de prisión por abusar de su ahijadita entre los 5 y los 11 años. Mira. Ese es... y entonces uno dice, bueno, uno no puede inferir que a partir de eso Milei tiene vínculos con el narcotráfico, porque Machado ni siquiera está condenado por narcotráfico, pero sí está sospechado por Estados Unidos de lavar dinero a través de sus Que además aviones. no creo que Estados Unidos tenga una inmensa cantidad de gente buscada en la Argentina por lo mismo. Digo, entiendo que deben tener elementos suficientes para pedir esta extradición. Sí, hay elementos suficientes, hay un trasfondo de... Fred Machado lo que tenía en Estados Unidos eran unas empresas de aviones que alquilaba, pero que supuestamente servían de digamos, mecanismo para lavar dinero. Empresa de aviones como Escaturice, ¿no? Exactamente, como él. Y además, es una industria floreciente, Claro. ¿no? La aeronáutica. y además empezó de la nada con el negocio de la minería en Guatemala. Caramba. Minería que algunos acusan de ilegal. También fue acusado de financiar la campaña de Jimmy Morales, que terminó siendo un presidente de ese país investigado por corrupción. Tengo algunos tapes. ¿Les interesa escuchar Veamos algo algunos sobre tapes y después volvemos a lo que fue el acto de anoche para seguir analizándolo. ¿Sí? Dale. Sí, sí, ¿Estamos? Primero vamos a ver en el 2 a Spert agradeciendo el aporte. Esto creo que lo pasó Roberto el otro día en Te Toma por Boludo. Agradeciendo en el tape 2, Spert, la colaboración de Fred Machado con su avión. Qué potencia de los vietmenses, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad Cómplice. Pero voy a tratar de darles también alguna idea, dado que Bueno, ahí estaba Spert agradeciéndole a Machado por el avión que le prestó. No solamente el avión, también hubo una camioneta a quien de propiedad de Sicarelli, Leandro Sicarelli, que es el primo de Fred Machado, y el dueño de estas camionetas. Es el mismo el que era influencer Macrista, ¿no? macrista de Estuvo con Patricia Bullrich. Bullrich. Exactamente, y que ahora es armador de la Libertad Avanza en Viedma. Mira. Hay un montón de publicaciones locales que lo muestran armando la Libertad Avanza en Viedma. Eso que vemos en pantalla, para quienes nos siguen en YouTube, es un avión de caza, propiedad de Fred Machado. Tiene un avión de casa. Tiene un avión de caza. Tengo más. Lo ¿Lo vas a tiene estacionado sintetizar, en el pero garage? para que tienes Eso barato. Le pongo Mirá. 2 misiles y salgo a dar una vuelta. Barato no es eso. El que tiene plata hace lo que quiere, Sí, chicos. eso barato no es. Eso Y- es bastante y- caro. No, además del barato es para qué. Bueno, Claro. es como tener Pero no- una pieza de museo. Yo, ¿Vos no salís a cazar en avión? ¿No salís con misiles? con No, avión? todavía no, pero bueno. yo veamos. compro los autitos de colección que están en los puestos de diarios, ¿viste? Claro, Esto sale un poquito más caro. miniaturas. Eso, bueno, es lo mismo, pero un poquito más grande. En el video 03, el diputado Rodolfo Atailade, en febrero pasado, sintetizaba un poco la trayectoria de Fred Machado. Escuchémoslo. Está detenido en Argentina desde 2021. Acusado por la justicia federal, está detenido, está en trámite el pedido de extradición. Acusado por la justicia federal de Estados Unidos de haber lavado 550 millones de dólares para carteles narco. 34 millones de dólares de esos 550, según la justicia americana o norteamericana, fueron lavados en el país.
parte de la guita que Machado lavaba para los cárteles, presidente, era bancando campañas electorales, por ejemplo. Bancó la de Jimmy Morales, presidente de Guatemala, entre 2016 y 2020, uno de los presidentes más corruptos. De hecho, tiene pedido captura o prohibición de entrar a Estados Unidos. Y después también financió la campaña del presidente que siguió, Jean Mattei, que también está prohibido su ingreso a Estados Unidos. ¿Cómo, entre otras cosas, cómo financiaba esas campañas? Prestándole aviones y helicópteros, por ejemplo, a Jimmy Morales. Los negocios de Fred Machado en Centroamérica, en Guatemala, son complicados. Yo estuve investigando un poco. Él tiene negocios de minería que sospecha que son que han sido concedidas de manera sospechosa, a través de las cuales hacía lavado de activos, así como Tailade mencionaba el uso de los aviones. Inside Crime, que es un sitio de investigación de Estados Unidos, dice: los investigadores hallaron envíos por millones de dólares a nombre de Machado, quien desviaba parte del dinero a minas de minerales en Guatemala. Señaló Ernesto González, fiscal federal del caso. Esto es la causa por la cual se le pide la extradición a Machado. Esto que dijo Tailade repercutió en Guatemala, repercutió fuerte. La prensa allá hizo algunas averiguaciones y publicaciones y finalmente llegó a oídos de Machado. ¿Ustedes le conocen la voz a Machado? No. Bueno, escúchenlo porque habló con la prensa, con Prensa Libre de Guatemala y dijo lo siguiente, es el tape 4. Toda aeronave civil tiene una registración, ya sea en Guatemala o en Estados Unidos. Y como un auto tiene una registración, ninguna de esas aeronaves era mía, ninguna aeronave mía la agarraron con droga. A Jimmy Morales lo vi personalmente 2 veces, estuve en la Casa de Gobierno. Una vez llevé a una persona que quería hacer un proyecto de interconexión del Pacífico y Atlántico, el famoso ese proyecto que quieren mandar petróleo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ese proyecto. Y otra vez llevé, creo, a otro inversionista que quería hacer casas populares, no sé qué. Después nunca más los vi. Jean Mattei, nada. O sea, tiene un avión de casa y se viste de piloto. Sí, es piloto. Claro, pero digo, salen las imágenes con los hombros de piloto. Sí, no sé cómo se dice, charratera, no sé cómo se dice. Sí, es efectivamente eso, el mecanismo que supuestamente tenía este hombre para generar estos vínculos. En enero de 2020, el Congreso de Guatemala señaló a Machado como una de las presuntas partes responsables de la explotación ilegal de oro y plata en Camotán, Chiquimula. Sicarelli, que es el primo, y es Claudio, yo dije Leandro porque me confundí con otro. Sicarelli creó una empresa de minería Ecofriendly, sociedad anónima, para quedarse con la mina de oro y plata en Andacollo. Ecofriendly se creó en 2021 con el objeto de realizar actividades mineras, cuyo presidente es Sicarelli justamente, y tiene también una empresa de arenas de fracking. Estaban intentando quedarse con el negocio en Vaca Muerta también. Bueno, este es Fred Machado. Jimmy Morales salió a despegarse incluso de Fred Machado. Si lo quieren escuchar, es el tape 05. Jimmy Morales, expresidente de Guatemala. Nunca recibí dinero de ningún extranjero para mi campaña. No sé si otro político u otro partido en Guatemala lo haya hecho, pero yo nunca. Podría seguir, pero yo dejaría para siguientes capítulos porque hay mucho más. Yo vengo investigando este tema hace rato. Lo concreto acá es el vínculo entre Machado, Espert, candidato a diputado nacional, Milei, de quien depende la firma de la extradición de Machado, y Francisco Neto, que es el abogado de Milei y de Fred Machado. Básicamente, entonces, cuando Milei decía el kirchnerismo es peor que los narcotraficantes, estaba diciendo el kirchnerismo es peor que nosotros, así que votennos. A todo esto me dice que llegó material comprometedor. ¿Viste? Vos tocás algunos temas y ya te empiezan a mí? complicar. ¿Me están carpeteando a mí? Me está llegando... A ver, yo todavía no lo vi, pero yo confío en la producción, lo ponemos al aire. No, mirá. Hacele zoom. original. No, un escándalo. Al lado de Ritondo. Un escándalo. Somos los dos del rojo. Tremendo. Somos los del rojo con Ritondo, que Se habrán igual no sé si cruzado de ahí Chicago. en el estadio. Igual bien, alguna vez. infiltramos uno. Ahí bien. está, mirá, nunca más. ¿Vas a estar ¿Cómo en me alguna ves? boleta? Me gustaría representar al pueblo libertario en... Hay que esperar el domingo a ver si lo encontramos en la boleta. Habrá que Cállate, mirar con Cuca. atención. Las listas del domingo desde las 7 de la tarde. Te toman por boludo un programa especial con el cierre de listas minuto a minuto, hora a hora,
con las novedades. Vamos a volver ahora al acto de ayer para redondear eso. En un rato Gise nos va a contar novedades en la causa contra Julia, en realidad de Julia Mengolini contra Milei, donde también lo defiende Oneto, el defensor de Fred Machado. Tenemos algunas informaciones sobre los cierres de listas que están habiendo hasta ahora. También vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar de economía desde el bolsillo, y por eso les pregunto a ustedes y quiero que participen en el canal de YouTube dejando un mensaje en el chat. Porque está pasando algo con las tarjetas, que es que obviamente la gente está cada vez más endeudada y cada vez está más pagando el mínimo y pedaleando lo demás. Y eso está correlacionado con la caída de consumo, como si hasta ahora la caída de consumo hubiera estado atajada, porque la gente podía tarjetear y iba pedaleando esa deuda. Y ahora ya se acabó esa posibilidad, con lo cual eso es lo que explica por qué hoy el consumo está más abajo todavía que el año pasado, cuando todo el mundo, incluso los más críticos del gobierno, creían que iba a tocar un piso y que en algún momento iba a rebotar, porque es una cuestión hasta lógica de la estadística. Bueno, lo que pasó es que cuando la gente se quedó sin nada empezó a galgar con la tarjeta y ahora no está pudiendo ni siquiera usar la tarjeta para galgar. Cuéntenos sus experiencias acá en el chat y en un rato vamos a estar leyendo. Pero Johnny, si querés redondeemos un poco lo del lanzamiento de campaña y nos metemos ya en las listas. No, yendo a la bandera que recién veíamos con Fero Soriano y a la vuelta y al costadito que decía queremos nunca más, ayer Milei se refirió a esto, habló sobre el tema. Vamos a ver el tape número 6, ahí estábamos viendo a Fero. Vamos a quedó en la bandera. Sí, con ese gran buzo violeta. Bueno, ayer le hicieron recordar a Milei en el acto, en el tape número 6, ahí Milei les responde, porque la gente cantaba nunca más ayer en referencia al kirchnerismo. Recordemos que están banalizando el nunca más. Yo tengo otra lectura de eso, pero sí, a ver, si querés, pero te escucho, a ver. No, me parece, pero por todo el movimiento que vienen haciendo con toda la cuestión memoria, verdad y justicia, creo que se apropiaron de los símbolos ajenos para, en vez de imponer esta memoria completa que de alguna manera propaga Villarroel, directamente es borrar todo lo que exista. Me parece que lo que genera... Claro, pero me parece que la banalización tiene un giro más, que es la supresión, ¿no? En el mismo gesto suprime lo que existe. No es solamente venir a traer lo propio y decir son 8.000, 9.000 y estuvo bien el terrorismo de Estado porque hubo 2 demonios, sino que es más bien un gesto que suprime la existencia del otro en su misma enunciación. Yo voy por la misma línea, perdón, yo voy por la misma línea y creo que tiene que ver también con lo que yo comentaba el otro día respecto a los fakes. El fake, más allá, el fake de los Penato, por ejemplo, antes de la elección, tiene un efecto inmediato que es confundir y robar unos votos, pero también una cuestión que es banalizar todo lo que gira alrededor de la democracia para generar esta idea de la democracia no sirve para nada. Bueno, acá hay un poco lo mismo, banalicemos todo lo que hay alrededor del nunca más para que pierda significado esa palabra. Sí, porque de hecho también habló de la miseria humana planificada, ¿no? Ahí tocó a Estracera y a Walsh para generar esto. Sabes que el otro día hablaba con una de las espadas comunicacionales del gobierno sobre este mismo tema y me decía, a nosotros nos gusta agarrar frases del peronismo y del otro y hacernos las propias. Por ejemplo, el nunca más. Con esto, el tema de los derechos, entonces tratar con las frases del peronismo armar un relato propio, de demostrar que lo que hacía el peronismo estaba mal y no existe, y que nosotros sí lo vamos a hacer. Pero con esas mismas consignas y banderas. O sea, nos gusta eso. Claro, no es que vienen y dicen, los argentinos somos derechos y humanos, que es lo que vos esperabas de ese lugar de enunciación. No. Te toman el símbolo, el pañuelo blanco, lo reformulan para sí mismo y ese mismo mecanismo intenta anular al otro. Eso es lo que ellos llaman batalla cultural, básicamente, que es de alguna manera una lectura retorcida de Gramsci, ¿no? De cómo tomar algunas cuestiones que tienen un intenso significado cultural y demás y sí. Pero no deja de significar que no tienen algo propio, porque si solamente tomás el del otro para hacerlo tuyo o para romperlo, es que no hay algo propio. Claro, tal cual. Vamos a ver entonces ayer Milei respondiendo a esto sobre el tema nunca más. Vamos a ver el tape número 6, que le estaban gritando nunca más, y Milei dijo esto, mira. Che, no digan nunca más, a ver si las almas nobles se ofenden. Bueno, ahí por lo menos asume que ellos no son las almas nobles.
Claro, verdad. eso ya está. No, es un sincericidio. Es como el mensajito de texto que encontraron en la causa donde investigan a Bondarenko, donde ponen buenos policías, entre comillas, ¿no? No se rió atrás Montenegro, ¿no? Que alguna vez fue juez federal y tuvo causas, ¿no? Sí, es como un pelotón de patovicas lo que tenía atrás. Sí, tremendo la pinta de- Che, quiero mostrar. ¿Ustedes conocen la voz del hermano de Adorni? La conocí ayer, lamentablemente. Bueno, yo creo que Podía vivir muchísima sin esto. gente que no la conoce y me parece que podemos hacer el debut del hermano de Adorni Ay. acá en vivo. Vamos todos. Conociendo voces podría ser hoy Sí. el programa, ¿no? Ya Vamos conocimos la voz de todos. Machado. Sí, es verdad, hoy le conocimos la voz, es verdad, Fred Machado, y ahora vamos por Francisco Adorni, el hermano de Manuel Adorni, que reconoció hace algunos días que hace 20 años que labura en el Estado. Pero, bueno, en fin, vamos a escuchar a Francisco Adorni en el tape número 13, mira. Impuestos para bancar militantes y ñoquis, y para nosotros crear impuestos y subir impuestos es un robo. Habla igual. Sí, tiene la misma voz. Es un robo impuesto, hace 20 Bueno, años. ellos saben de robo también, ¿no? Ah, qué gracioso. La única manera de decirle al kirchnerismo nunca más es votar a La Libertad Avanza. El partido del presidente Javier Milei. Bueno, no es Hablan gran sílabas orador, igual un poco. Sí, le cuesta. Bueno, está arrancando. Me dijeron que es tanguero, que le gusta mucho el tango y que tiene un reloj con Menem, que dice Menem. Un reloj blanco que tiene. Ahora, él va a ser candidato en la octava sección. Lo de ayer fue la Plata. presentación de los candidatos para la elección del 7 de septiembre. Ahora, el domingo cierran las listas nacionales. Y hay muchísimas roscas, son temporada altísima de rosca y como suele decir nuestro compañero Adrián Murano, además de la rosca menos agradable, de la menos cercana a las preocupaciones de la gente. Sin embargo, las reglas son esas y hoy, mañana y el domingo hasta la medianoche vamos a estar viendo operaciones cruzadas, rumores, versiones y demás. Fer, ¿vos Bueno, tenés la algo lista de la data Libertad lista? Avanza supo bastante, ¿no? Ya, Sí, La de la Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires es primero Expert, tercero Santilli. quinto Pareja. Sí, te quiero decir algo. Con Fer tenemos a la número 2 de esa lista. Tenemos a la mujer que va a ser la segunda en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. No lo voy a decir yo, lo voy a decir Fer Siveira. Porque Fer Siveira me dijo que trajo material. Fernando Siveira. Se lo dejo a Fer Siveira. Traje, Esto es bueno... primicia, podemos poner una barrida, algo, un zócalo. ¿Quién va a ser? No sé Fer? si es primicia, pues ya está saliendo en algunos lados, pero bueno, habían prometido, creo que vos lo habías contado, una sorpresa para Sí. el segundo lugar de la lista de diputados nacionales en la provincia y el primero Exacto. en la ciudad de Buenos Aires. A mí me sorprendió realmente la segunda. Yo La me sorprendí. segunda sorprendió porque es una ex vedette. Milei tiene cierta, Sí, hay algo. Sí, cierta hay algo ahí. atracción por las vedettes de los años 90, ¿o no? Caramba. Sí. Salió ya con Yuyito. Con Yuyito, con Daniel. Pero en su hasta ahora momento. eran relaciones privadas, no había ninguna proyección Claro. política de ello. Perdón, acá no sabemos si hubo, no nos consta si hubo algún tipo de relación entre Javier Milei y esta señorita, que la vas a presentar vos. Si tenés menos de 40 años vas a tener que ir a googlear. Si tenés más de 40 años te vas a acordar, ¿no? Esto es así. que es Karen Reichardt, o Opa. Karen Reichardt, ¿no? Karen Reichardt. Eh, que ¿Cómo? fue, Karen. ahí la vemos Karen. en una foto con Javier Milei. Dios mío, las caras. Era conocida ya en los años 90, participó en varios programas, después, bueno, fue como toda, ¿no? Actriz, conductora. Fue Ahora, tapa de una famosa revista por sus tapas. O sea, una así revista es, famosa Chica por sus Playboy, tapas. ¿no? Chica Sí. Playboy cuando era acá la edición nacional de esa revista de desnudos muy conocida. Y ella fue varias veces tapa. Yo me la acuerdo, yo que tengo 41 años, me la acuerdo por la dupla con Mónica Guido en Brigada Cola. Feroz Soriano se está riendo en este momento, me mira. Es como Claro, reírse y Pues yo llorar creo que él por se dentro. acuerda de lo mismo. Sí, sé que me es un acuerdo poquito de más lo grande, pero. ¿No? Mónica Guido, Karen Reichardt, Brigada Cola, el programa de Guillermo Recuerdo Franchella. lejos acá. Y ahora, Recuerdo de una adolescencia complicada. Ah, bueno, ahí está. y ahora tiene un programa en la televisión pública que Caramba. conduce sobre perritos. Se llama Amores Perros. Y sabemos que es una de las debilidades del presidente, los perros, las BD de los 90, así que le redondeó todo para poner a Karen Reichardt en segunda,
candidato, sea de las más importantes Entra, candidatas. o sea, va a ser diputada en diciembre, el 11 de diciembre asume como diputada. Sí, no sé claro, qué te reís, sí, Nicolanto, pero el 11 de diciembre. Vamos a No, tener a... nada. El 11 de diciembre va a ser diputada, ya está, segunda, Ya entra está, segura. Y que es una de las más importantes. Viene Esper, viene Karen Reija, y después recién Santilli, Pareja, todos vienen más atrás que ella. Podemos ver, creo que tenemos un videito de alguna de sus actuaciones en sus años... Años mozos. años que estaba en lo más alto, una mujer muy linda era en Sí, aquel sí. momento, obviamente, Karen. Sí, si digo lo que estoy pensando, Milei vuelve a Se crear le el trabó el confer solo cierre. para venir a sancionarnos. Así que mejor Este es Gino vamos a Reni, ver el ¿no? video. No, es Tristán. ¿Ah, es Tristán? Es Tristán. Ah, no, Gino Reni. Gino Reni, tenés razón. Ahí le levanta... le agarró ese. Ahí está, Gino Reni, tenés razón. Bueno, Karen, ahí la vemos en su mejor época. Ahora es conductora de televisión. Es Brigada Cola esto, claro. Esto es Brigada Cola. Gino Reni actuaba, ahí está el logo ahí atrás. Meryl Streep y Karen Reijard vienen, ¿no? En actores top mundial. Pero bueno, Karen Reijard se hizo muy conocida en este último tiempo, sobre todo en la campaña del 2023 y cuando asumió Milei, por unos videos virales de ella bancando a Milei en redes, sí, en Instagram, creo que en TikTok también, en Twitter. Tuvo y creo mucha que presencia ahí. había otra vedette, Virginia Gallardo, ¿no? Sí, que en también Corrientes. está... En Corrientes, pero suena. No está confirmada todavía. Pero puede ser también. Ella está decidiendo, se lo propusieron y está decidiendo. Virginia Gallardo sí va a ser candidata por la Libertad Avanza en Corrientes. Así que están esperando. Ayer hubo una cumbre clave en Casa Rosada. Karina Milei finalmente aceptó que el PRO forme parte de la mesa política de campaña en la provincia de Buenos Aires. Antes estaba cerrado la Libertad Avanza, nada más. Se juntaban los lunes y los jueves Karina, Santiago Caputo y Sebastián Pareja. Claro. Y ahora lo sumaron a Cristian Ritondo, que ayer estuvo en Casa Rosada, se dejó fotografiar con Sebastián Pareja. Creo que tenemos por ahí las fotos de Pareja con Ritondo. Ayer también estuvo con Santiago Caputo. Se los vio muy contentos, estaban como... había buena onda. Raro porque recordemos que la vieja disputa de Santiago Caputo con Sebastián Pareja y demás, pero parece que Ritondo funciona ahí como... Ahí están las fotos en el balcón de Casa Rosada que da al patio de las Palmeras. Los periodistas acreditados en Casa Rosada pudimos sacarle fotos, obviamente esto con permiso de ellos. Estaban contentos, estaban de buen humor. Y ayer se terminó de definir estas listas, ¿no? Sí. Pero queda la incógnita, ¿no, Fer? De quién va a ser la cabeza en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decir que ellos vienen reclamando mucho, los lugares, ¿no? Lo de la Libertad Avanza. No, digo, la Libertad Avanza para gente propia. Sí. Pero cuando llega el momento de decidir quién es la gente propia, no tiene nadie. Mirá que acudir. Karen Reijard, Virginia Gallardo en Corrientes. Patricia Bullrich, gente que viene del mundo del espectáculo, ¿no? Que tampoco tiene mucha... a ellos yo creo que le faltan voces en el Congreso. Cuando les toca exponer o defender algún proyecto del gobierno, es medio patético. Es lo que se queja Martín Menem cuando le reclaman a él por más efectividad del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Dice, miren, con esto no puedo hacer. Yo te digo, en Casa Rosada no hay una persona que defienda el Congreso que tiene la Libertad Avanza. Todos te dicen lo mismo. Dicen, tenemos un zoológico ahí. Bueno, es el riesgo de vender candidaturas, todos, ¿no? Claro. Viene alguien con un mango y paga y está adentro. Y estas chicas no parecerían muy... Bueno, no voy a ser prejuicioso, ¿no? Pero en general, siendo que vienen del mundo del espectáculo, no parecerían las mejores voces para defender los proyectos que tienen. ¿Y en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de Fuerza Patria, porque quedó definido, me comentaron ayer, estuvo reunido Juan Manuel Olmos, que es uno de los dirigentes importantes que tiene el peronismo porteño y se ha convertido en los últimos años en el armador, ¿no? Porque tiene muy buena relación con Cristina y además con todos los sectores en general del peronismo. Y bueno, ya durante la campaña de Leandro Santoro funcionó como el estratega. Ahí, bueno, quedó un poco golpeado porque se parecía que Santoro iba a ganar. Finalmente quedó ahí nomás. Hoy, viéndola a la distancia, y creo que siempre va a ser considerada que fue una buena elección lo que hizo. Vamos a ver si ahora puede repetir el peronismo. Vamos a estar hablando de eso. Yo ahí te interrumpo un segundo, Fer, para hacer un breve comentario. El problema
Y pasa con Santoro en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, pasó con Massa en la elección del 2023. No es tanto el resultado en sí mismo, sino que el día después de la elección se borraron, chicos. Sí. Me parece que es eso lo que genera, en todo caso, más dudas después del electorado sobre ellos y sobre esos armados, porque ellos son la cara de algo más amplio. Que el resultado en sí mismo, perder la Ciudad de Buenos Aires por 3 puntos, era un escenario posible, Había expectativas de algo mejor porque estaba dividida la derecha, había expectativas de algo mejor. Ahora, cuando tu respuesta a eso es irte y no volver a aparecer más, después, ¿cómo vendés que no fue tan malo el resultado? El que se borra y se esconde es porque se comió una paliza. Y la verdad es que ni el resultado del 2023 ni el de la Ciudad de Buenos Aires de este año fueron el motivo para terminar las carreras políticas de nadie, ni mucho menos. Pero la reacción que hubo después de esos resultados les hizo retroceder a los protagonistas muchos pasos. Sí. Yo creo que recibieron muy mal. Está claro que tenían expectativas muy por encima y recibieron mal el resultado y se notó. Ahora le está apareciendo de nuevo Leandro Santoro. Bueno, vamos a lo que sucedió. Estuvo reunido con Cristina, decía Juan Manuel Olmos, y quedó una cosa resuelta, lo mismo que se supone en la provincia de Buenos Aires, que no va a haber ninguna lista por afuera. El tema de Graboy, de Ofelia Fernández, bueno, toda esa discusión que llevó casi un mes, ya está definitivamente clausurado. De hecho, Ofelia ni siquiera va a ser candidata a diputada. No quiere ser candidata a diputada nacional. Así que quedó una discusión como medio en el aire, porque en la provincia, bueno, ya quedó determinado, o se supone que quedó determinado hasta el domingo, no hay que afirmar nada, ¿no? Que Sergio Massa no va a ser, así que Grabois se va a integrar a la lista. Veremos, por eso, hasta el domingo no... Viste no que se... Massa... Sí, no puede terminar de afirmarse. Su vida es decir, no voy a ser candidato y termina siendo candidato. Sí. Yo que igual creo que no va a ser candidato. No, ahí hay una cuestión en el propio Frente Renovador. Te dicen, es muy difícil hacer una campaña con el tipo que fue el ministro de Economía. Claro. Les regalás, digamos, la campaña hablando solo de la inflación, que es un tema que hoy al gobierno, si vos no lo ayudás, no le resulta tan cómodo todavía. Massa tiene escrito el libro en el que contaba toda su negociación y ese libro nunca salió. No salió. Nunca salió. No. Ayer hablábamos justamente, ni el libro de Massa ni el libro de Alberto. Yo no me equivoco, el de Massa se presentaba justo cuando sale la denuncia de Alberto Fernández. Me parece que es ahí que... Hubo varias fechas de presentación. Sí, se fue pateando. No fue por lo de Alberto Fernández, sino que fue porque Massa no veía oportuno aparecer. Bueno, la cuestión es que se quedó determinado, va a haber lista de unidad. Ahora la resolución de los candidatos. Mariano Recalde, candidato a senador. Tiene que renovar su banca. Y dado que la Libertad Avanza y el PRO van juntos, van a sacar un porcentaje muy importante, alrededor del 50%, no sería exagerado. Queda casi asegurado que Fuerza Patria va a salir segundo, aunque sea con un porcentaje bajo o alto. Si no saliera segundo sería un papelón. Va a salir segundo. ¿Quién puede salir tercero? Bueno, ahora vamos a hablar. Manes va a ser el candidato de esa... Claro, pues está Manes también. Con lo cual, Recalde tendría casi asegurada la renovación de su banca. Hay que ver qué pasa con la lista de diputados. Ahí me dijeron, bueno, va a haber, como siempre, hay cierto reparto según los sectores del peronismo porteño. Uno va a corresponder a Olmos, que pone un candidato. Víctor Santamaría va a poner a otro. Pero me dijeron, porque se rumoreaba, podía ser Matías Lamens, el de Olmos, podía ser Gisela Marciota, la de Víctor Santamaría. Y me dijeron, esos dos no, seguro no van a ser candidatos. Generaban algún tipo, los dos, de cierta resistencia interna, y en esa los charla... vetos cruzados. Y en esa charla, Olmos Cristina, quedaron que esos dos no van a ser candidatos en esta oportunidad. Van a ser otros los nombres. Hay algunos dando vueltas. Hay más de mujeres dando vueltas. Tengo un nombre. A ver. Nicolás Trota. Nicolás Trota... ¿Sabés qué están diciendo para la provincia de Buenos Aires? Tengo entendido que puede presentarse en cualquiera de las dos. Hay más lugares entrables en provincia que en ciudad. Pero si Nicolás Trota termina en la lista de provincia de Buenos Aires, es probable que ninguno de los 4 entrables de ciudad responda a Santa María.
Bueno. Que le paguen a Santa María con un lugar en provincia y no en capital. En lugar en provincia. Bueno, eso también hay que tener en cuenta, porque la negociación es de las dos listas. Entonces, si Kicillof, que está reclamando 4 lugares en la lista de provincia de Buenos Aires, por ahí no llegan a darle, ahí crecen las posibilidades en la ciudad de que sea candidata Victoria Montenegro. Él quiere que Victoria Montenegro sea candidata en la ciudad. Ayer estuve hablando con unos negociadores de Capital y me dijeron, no la descartamos. Por supuesto, es su nombre, está sonando fuerte, pero hay que ver en qué lugar. Es que ahí habría un enroque, digamos, un lugar en la ciudad que le corresponde a Santa María se lo darían en provincia, y un lugar en provincia de los 4 que le corresponden a Axel se lo darían en ciudad. Ahí estaría esa maniobra. Así que bueno, son las variables que todavía se están jugando. Sí. Ya más o menos Olmos y Cristina definieron las listas. Lo que pasa es que ahora hay que ir comunicándolo con cada sector y que cada sector diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahí hay que ver también, porque hay algunos nombres fuertes que tienen que renovar. Sí, uno es el de Heller, ¿no? Carlos Heller. Carlos Heller, Hugo Yasky. Y por otro lado, por esta información que traes vos de que va a haber listas de unidad en ambos distritos, más allá de si son candidatos o no Juan Grabois y Ofelia Fernández, Patria Grande va a estar representado y van a pedir por lo menos un lugar en cada una de las listas entrables, o claro, 2 en la de la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces, bueno, va a ser un rompecabezas muy finito que se va a estar armando hasta el domingo, calculo, claro, a la última hora. Vamos a estar acá, aprovecho para repetir, Te Toman por Boludo, en una edición especial con Roberto Navarro y con toda la información minuto a minuto. En la ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados, 3 corresponden al peronismo, Fuerza Patria. Si repite la elección de Santoro, la del 28%, entran 4 diputados. Sí, entra uno más. Por eso tampoco querían dividir listas, porque ahí se complicaba por el tema del sistema DON, sí, que es muy traicionero por momentos. Así que hay expectativa de que haya 4, y si la elección es muy buena, cosa que hoy no se está pensando, incluso podría ser 5, ya estamos hablando, bueno. Pero las posibilidades están, así que en general las negociaciones son por hasta los primeros 4 de la lista. Así es. Y en la provincia de Buenos Aires, 15 lugares son los que creen que pueden llegar a repartir. Hasta ese lugar, digamos, se firma con altas expectativas de entrar. Claro. Y vamos a los otros candidatos, porque estábamos diciendo, por ejemplo, la Libertad Avanza, que va a sacar muchos votos por la alianza con el PRO. Patricia Bullrich va a ser la candidata a senadora, acompañada de un economista, Agustín Monteverde, que es otra de las sorpresas, ¿no? Porque, bueno, va a ser seguro senador, es propuesto por la Libertad Avanza, es un economista y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Estoy leyendo la nota de Carla Pelliza en el Destape, que habla de este doctor en economía, profesor del SEMA, consultor de bancos, que va a ir como compañero de Patricia Bullrich, una cara nueva. Esto fue a pedido de Milei, ¿no? Economistas. Él pidió muchos economistas. Sí, sí. Él quería que el que acompañe a Bullrich sea un economista, y también va a haber economistas en las listas de diputados en la provincia y sobre todo en la ciudad. Así que hay que estar atentos a eso. Seguramente Miguel Bogiano, que es un economista, asesor del presidente, va a estar en la lista posiblemente de diputados de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, para cabeza de lista se hablaban varias variantes ahí, pero en Fuerza Patria tenían casi como seguro que iba a ser Fargosi. Alejandro Fargosi. Es una posibilidad. Es uno de los que suena. Alejandro Fargosi en la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza va a estar. ¿Alguno que haya agarrado una pala alguna vez? No hay. Vos fijate lo que son las cabezas de lista, ¿no? Patricia Bullrich, Fargosi y Espert. Sí, Patricia Bullrich igual arrasa a la Ciudad de Buenos Aires, me parece. Yo me anticipo. ¿Y dejaría el ministerio o no? Bueno, ella está en plena negociación para ver quién la sucede. Ayer dijo Milei que las candidaturas testimoniales son absolutamente amorales. Con lo cual... O sea, que Adorni se iría y ella también. Sí. Va a asumir su banca. Sí, esto lo dicen ahora. Yo en diciembre, insisto, cambia todo. Puede haber excusas de lo necesita, quiero que vuelva, tal se enfermó, es urgente. Estas excusas siempre hay. Van a asumir, lo mejor asumen 1 o 2 meses. Igual Patricia Bullrich
va a asumir su banca, va a estar ahí, está negociando para que su número 2 sea la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Los Milei también están negociando otras cosas, con Diego Valenzuela, con Ritondo, con Santilli, con Guillermo Montenegro. Tal vez no es la número 2 de Patricia y hay que ver Bullrich qué hace ahí con ese movimiento. Bueno, eso es algo que se está debatiendo en estos momentos, muy importante. Valenzuela, si asume como ministro, también sería testimonial. Sí, porque pero él es candidato a legislador bonaerense. Pero hasta diciembre no va a ser testimonial. No sé si me entienden. Sí, hasta claro. diciembre Sí, de la sí, boca sí. para afuera no va a ser testimonial. Después vemos. Nadie. ¿Adorni podría ser el jefe de gabinete? Es una de las posibilidades. La jefatura de gabinete está en disputa. Por lo menos estaba hace algunos meses. Hoy Guillermo Francos está empoderado. Claro. Hoy se transformó en Superman, Guillermo Franco. ¿Cómo A lo le mejor- dijo Milei, el ministro de todoterreno, de plástico? No sé qué le dijo. Sí, lo elogia de diferentes maneras. Es raro igual un jefe Sobre de todo gabinete que se empodera cuando más se le van rompiendo las alianzas que había tejido todo este tiempo. Bueno, pero evidentemente el presidente vio que eso es un activo, por lo menos en este último mes. Hay un otro economista que escucha siempre este programa y que estuvo proponiéndose para las listas. Sí, se propone, pero por ahora no sonó, es el señor Antonio Aracre, que nos ama, nos mira siempre el pase, lamentablemente es libertario, nos escucha, me suele escribir en Instagram cuando yo digo algo que no le gusta, Ahora es libertario. pero no sonó nunca. En Casa Rosada nadie habla de Antonio Él Aracre. se hace sonar, digamos. Sí, él se hace subir el precio, para mí es una persona que se la pasa elogiando a Milei. Recordemos que fue exfuncionario de Alberto Fernández, yo sé que nos quiere mucho, que nos escucha todos los días, ¿Ya obsesivamente. te escribió ahora? Seguramente va a escribir en un rato, porque nos escucha siempre, obsesivamente, minuto a minuto, sabe lo que pasa, lo que decimos. En Casa Rosada nadie habla de él. Él se la pasa elogiando a Milei, pero no hay nadie que lo elogie a él. Yo no creo que esté en ninguna lista, no sonó. Tal vez sorprende, pero yo no escuché nunca a nadie que me diga, che, Tony Aracre esto, que lo estimen. Sé que es una buena persona y demás. Fue gerente de Singenta, sé que... Fue CEO. Fue CEO de Singenta. Sé que nos escucha mucho. Tal vez aparezca en una lista. Yo no lo veo. No, lo veo. Igual gracias por escucharnos, nos escucha siempre, Obvio. nos Se critica. sabe que va a ir escribir. Ahmechet a pedido de Patricia Bullrich en esa lista. Sabrina Ahmechet. Eso en Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Ayer, Iglesias. te quiero contar algo, perdón, te quiero contar algo. Ayer Ritondo habló en ON en la Casa Rosada. ¿Cómo? Ayer Cristian Ritondo habló en ON en Casa Rosada. Sí. Me lo contó a mí esto, así que lo puedo contar porque me lo dijo en ON. Que en la provincia de Buenos Aires él ya cerró que van a ir Diego Santilli, como ya sabemos, en tercer lugar. Va a ir Alejandro Finocchiaro. Esto también, algo ya se sabía, pero que lo confirme él también es importante. Y va a estar María Florencia de Sensi. Esos son las 3 personas del PRO de Ritondo que van a ser parte de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esto ya está confirmado por Cristian Ritondo, ya lo confirmó él. La ciudad de Buenos Aires es otro capítulo y ahí sí entra Ahí sí, es Ahmechet. Bullrich es la que... Ahí negocia La que Bullrich. negocia. Sí. Iglesias tiene que renovar, ¿no? Fernando Iglesias. Tiene que renovar. Sí, pero creo. tampoco nadie lo nombra. No, Es como Aracre. Fernando Iglesias no lo nombra a nadie porque Te- le tienen reservado otro lugar afuera del país. Ah, mira. ¿Una embajada? le van a pagar con- Le tienen reservado un lugar afuera del país. Y Lo más lejos posible, por Y favor. la que Pero dio yo- de baja Karina, que dijo, no quiero saber nada, no me lo traigan, es Gerardo Milman. No va a renovar, no va a ser parte de la lista. Gerardo Con Milman lo cual queda sin fueros, ¿no? termina su mandato y se queda sin fueros. Karina Va a Milei volver no a- quiere saber nada, le bajó el pulgar. Por ahí Gerardo Milman vuelve a ser candidato de Stolbizer en Avellaneda. Tal ¿Se vez. acuerdan Y que Jimena así de la Torre arrancó? también. Karina Milei dijo Jimena de la Torre, no. Bueno, que no esté Fernando Iglesias en el Congreso me parece un avance. Yo, Un yo avance ahí, de la democracia. perdón, dejo abierta la puertita. Tengo entendido que hubo un pedido especial de Milei por Fernando Iglesias. Puede ser. Karina no porque quiere, le gusta mucho cómo lo defiende. Ah. Y Milei quiere gente en el Congreso, como decíamos hace un rato, que se anime a agarrar la pelota y defenderlo a viva voz. Y no hay muchos que lo hagan como lo Puede hace ser. La otra vez no Fernando lo- Iglesias. Eso no es Perdón. una... No lo digo como algo bueno. es un elogio. Hay que ver- pero es único. Ahí hay que ver si Karina cede al pedido de su hermano. Ya Karina accedió a que le pongan a Esper, a pesar de ella, que no quería que vaya Esper, pero bueno, tuvo que finalmente ceder y que Esper sea a la cabeza. ¿Milei propone y es Karina la que decide? En el caso de Esper, no. O sea, no. En el caso de Esper, Milei dijo es Esper y es Esper y no hubo forma de cambiarlo. En el resto es Karina la que dispone. Y por ahora Karina no dio lo que sea Fernando Iglesias, salvo que Milei se encapriche como se encaprichó con José Luis Esper y finalmente acceda. Lo que le queda a la lapicera es Karina Milei y nadie más. O sea, lo que queda de la lapicera es Karina Milei. Ayer estuvo en Casa Rosada Rogelio Frigerio, se reunió con Lule Menem. También, cierre de listas en acuerdo en Entre Ríos, estamos hablando del gobernador de Entre Ríos, van a ir juntos, Sí. la Libertad Avanza y el PRO. También se está terminando, ayer fue a cerrar la lista, básicamente, Frigerio con Lule Menem, así que también se Bueno, está cerrando ahí. pero es importante la presencia de Frigerio porque Frigerio era uno de los autores intelectuales de los proyectos que presentaron los gobernadores
para repartirlo el ATN y el impuesto a los combustibles, ¿no? Sí, pero es uno de los más amigos de la Casa Rosada hoy. Bueno. Por el acuerdo. Che, de hecho, esta semana hubo un par de gobernadores que firmaron el dictamen oficial sobre ATN y combustibles y de alguna manera se abrieron un poco de ese tándem. Creo que los números igual no le dan a la Casa de Gobierno. Hay que ver, qué pasa la semana que viene. Va a ser interesante seguir la actitud de todos los gobernadores porque, bueno, va a ser después del cierre de listas. No sé si vieron el spot que subió ayer Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, que de hecho, sea de paso, es una También de las, suena, ¿no? Es una de las que candidata. suena posible candidata a diputada. Tiene muy buena relación con Cristina. Es del movimiento Evita, pero tiene muy buena relación con Cristina y no se lleva mal con Kicillof. Subió un video hecho con inteligencia artificial, explicando que estaba hecho con inteligencia artificial, pero me parece un uso inteligente de la inteligencia, valga la redundancia, a diferencia de la búsqueda del engaño que hacen desde La Libertad Avanza. Si les parece, los vemos hablando, poniendo a Milei y planteando qué cosas deja afuera con su gestión. A ver si vemos ese spot. ¡Afuera! Jubilaciones dignas. ¡Afuera! Heladera llena. ¡Afuera! La gente tiene hambre, necesita comer. Remedios oncológicos. ¡Afuera! Desde que asumió Javier Milei, esta medicación no me la están dando. Llegar a fin de mes. ¡Afuera! Se acabó el curro de vivir bien. Bueno, afuera quedamos todos. Está bien, está lindo, me gusta. Hay que parar a Milei. La estrategia de Fuerza Patria no deja de ser defensivo, vamos a decirlo de alguna manera, que es un tema a lo que se le achaca a Fuerza Patria en esta campaña. No están proponiendo nada, es defensivo, pero bueno, es un montón de cosas que está perdiendo la gente y que se perciben día a día, especialmente en el conurbano bonaerense. Igual ayer ¿no? Milei tuvo un poco, ¿no? También de algo defensivo sobre Kicillof, porque alguna frase que ahora no la sé textual dijo sobre que tenemos que pararlo, frenarlo, ponerle un límite, alguna figura de esas usó. Porque él en la campaña en verdad hace de oposición de alguna manera, porque la provincia de Buenos Aires no está gobernada por La Libertad Avanza. Entonces se hace una especie de espejo donde se genera esto raro. Bueno, por eso Kicillof la quiso, está nacionalizada de alguna manera la elección a la provincia de Buenos Aires por parte de Fuerza Patria, pero Milei no la nacionalizó tanto, lo lleva más cerrado porque él finalmente es oposición. O sea, La Libertad Avanza acá en la provincia de Buenos Aires en septiembre va a ser oposición. Por eso se fueron a mostrar, bueno, fueron a sacar fotos ahí a Villa Serena y demás. Claro. Digo, es insólito, Milei provincializa y bueno, el peronismo la nacionaliza. Sí, pero me pareció un uso inteligente de la inteligencia, repito lo mismo, un uso inteligencia de la inteligencia, marcando lo que efectivamente está haciendo Milei con su gestión, qué es lo que está quedando afuera, los remedios oncológicos, llegar a fin de mes, las jubilaciones dignas, etcétera, etcétera. Un camino que este es el primer spot así bancado por todo Fuerza Patria. En general, vos viste que hay como distintas campañas dentro de Fuerza Patria. Es que Kicillof está haciendo lo contamos acá, la idea de la campaña coral, ¿no? Claro. Kicillof está haciendo la suya con una reivindicación de la gestión, mientras que la Cámpora está haciendo otra respecto, sentando la figura de Cristina, ¿no? Lo de Cristina libre, Cristina, bueno, y justamente. Y acá, bueno, hay una expresión ya más lógica, central, de criticar la gestión de Javier Milei y los efectos que está teniendo la población, especialmente en el conurbano. Ayer Milei se atribuyó haberla metido presa a Cristina. Fue fuerte escucharlo ayer. Lo tenemos esto en el tape 7. Le estaban gritando algo a Milei y en un momento el presidente de la Nación responde a eso que le estaba gritando un militante sobre la presión de Cristina y Milei dijo esto, mira. Esto nos hace más que subir aún el costo de hacer negocios en la provincia. Bueno, ya empezamos con la jefa de la banda, así que...
gritaron que vayan todos en cana y dijo eso. Se atribuye de alguna manera la prisión a la expresidenta. Cambió Milei con esto, ¿eh? Cambió. Una vez que Cristina cayó presa, cambió. Lo empezó a capitalizar porque hasta ese momento se había mantenido bastante prescindente, ¿no? Exactamente. Pero ya atribuirse que él fue... A ver, el textual es: ya empezamos con la jefa de la banda. Sí, es el único momento del acto de ayer donde Milei se puso enfrente de Cristina y no de Axel Kicillof. Sí, evidentemente hubo una intención de polarizar con el gobernador de la provincia y no tanto con la expresidenta, pero ahí, bueno, se le escapó. Sí, yo ya lo vengo contando esto. El principal enemigo de la Casa Rosada ya desde hace meses, y lo va a hacer de acá hasta que Milei deje su mandato, cuando sea, es Axel Kicillof. No hay otro. Quería hablar un segundo con Gise porque trajiste novedades de la denuncia que le hizo Julia Mengolini al presidente y a otros por el ataque que había recibido hace cuestión de un mes y pico. Y me parece súper importante atarlo a lo que comentaba en el editorial, ¿no? Un Milei que va a empezar a tener que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, algo que hasta ahora venía evitando. Se tiene que hacer cargo en la economía, porque se le está saliendo de control, se tiene que hacer cargo en la política, porque ya no tiene casi aliados, ya lo putean todos los que lo sostenían, pero también en algún momento se va a tener que hacer cargo de la justicia, por estafas como la de Libra, pero también por actos de violencia como el que cometieron contra Julia. Claro, vos lo decías, hace un mes Julia Mengolini, a través de la representación de Juan Grabois, denunció estas amenazas. También hay que recordar que tanto ella como su entorno tienen protección a partir de lo que fueron estas amenazas e incluso un botón antipánico. Y Julia misma lo decía acá en el programa de Roberto Navarro el domingo en Te Toman por Boludo. Ella decía, quiere sentar un precedente en esto, ¿no? En esta forma de violencia. Hay que decir, no solamente en su caso es mujer, lo cual evidentemente para este gobierno es un agravante, sino que es periodista, tiene un medio de comunicación como Futurock, y en el marco de lo que públicamente viene manifestando sobre las políticas, sobre todo económicas de este gobierno, empezó a ser cuestionada. Pero no solamente en función de esto, sino que sin tener argumentos para discutirle políticamente, empezaron a usar inteligencia artificial para agraviar su imagen. No vamos a reproducir, obviamente, parte de esos contenidos porque es hacer juego a quienes los produjeron, pero un mes después, entonces, en este caso, el fiscal Fernando Domínguez de San Isidro decide avanzar, es decir, impulsar la investigación por las amenazas a Julia Mengolini, y en este caso los acusados por en esta denuncia que hizo Julia están básicamente el presidente de la Nación, Lilia Lemoine también, algunos otros funcionarios y referentes libertarios tales como el cineasta Santiago Oría, también dentro de lo que es el espectro de redes sociales y streaming, Daniel Parisini, el Gordodán, también Alejandro Sarubi Benítez, y en este caso la carátula que tiene en la investigación el fiscal Domínguez es Milei, Javier y otros sobre amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita. ¿Y por qué? Y ahí estamos compartiendo el tuit de Juan Grabois, que cuando daba a conocer esto dice: novedades en la causa Mengolini, Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener, el que las hace las paga, bueno, con esta frase que Patricia Bullrich tanto usa. Y lo que plantea justamente la denuncia es que piden que se investigue si en este entramado de tuiteros, streamers y demás existe una conexión con fondos públicos. Entonces, lo que hizo el fiscal es pedir, bueno, toda una investigación dentro de las publicaciones en redes sociales entre quienes las emitieron, las reprodujeron y demás, a ver si efectivamente estos fondos públicos se utilizaron para la ejecución concreta de las amenazas y el desagravio a través, decíamos, de un contenido de inteligencia artificial en el que recreaban una supuesta imagen obviamente inexistente, una mentira absoluta, un daño muy profundo, que es una imagen que le atribuían sexual con su hermano, ¿no? Hay que decir en esto que
Una de las que más se puso, podemos decir, a la cabeza de este ataque a Julia Mengolini es casualmente Lilia Lemoine, quien ahí siempre hago mucho hincapié por mi parte en que haya una mujer en un puesto público no significa que haya una perspectiva de género, y creo que Patricia Bullrich y Lilia Lemoine encabezan la lista para el ejemplo. Y bueno, y básicamente entonces ahora lo que tenemos son algunas medidas de prueba que dicta el fiscal Domínguez para intentar avanzar. Hay que decir que por el momento esto se tramita en San Isidro, intentando que quede en la justicia federal. Es algo que habrá que ver si con el paso del tiempo se logra sostener o no, pero efectivamente, Julia lo decía y hacía mucho hincapié, busca que haya un antes y un después y sentar un precedente para que esto no se repita. Está claro. Vos mencionabas a Lilia Lemoine hoy en su nota habitual en el diario Clarín. Bonelli, que obviamente habló con alguno de los que estuvo el otro día en la cena de Olivos, porque hubo una veintena de diputados, Bonelli es un tipo con buenas fuentes, contó que Milei usaba una y otra vez a Lilia Lemoine como un ejemplo, que ponía videos de Lilia Lemoine en canales de televisión o en la Cámara de Diputados dando discursos y diciendo: ustedes tienen que defenderme como me defiende ella. Está claro, digamos, ahí que ese es el modelo a seguir para la comunicación del presidente Creo Milei. que podemos, si les parece bien, compartir, en este caso es la placa 5, que es de Lilia Lemoine, porque justamente me parece que, sin entrar en el juego de reproducir el mensaje violento de ellos, creo que sí es importante mostrar cuál es el discurso de toda esta gente que básicamente, en su caso, bueno, hizo nuevamente, a ver, un lenguaje, no sé si decir necesariamente solamente violento. Me parece que sí es quien se dedicó en esta operación psicológica que plantea Grabois en su denuncia a decir: bueno, si no es suficiente con una cosa, sigamos machacando, ¿no? Entonces, bueno, entre sus frases, se caen más rápido que la bombacha de Mengolini cuando ve a su hermano, en referencia a este video, ¿no? Digo, Lilia Lemoine en este caso vendría a ser una propagadora de esta violencia que efectivamente no solamente produjeron, sino que sostienen y que justamente difunden. Por eso vamos a ver qué se desprende de las medidas de prueba del fiscal. No estamos hablando solamente de vuelta de quienes en redes sociales dicen algo, sino hasta dónde se encuentra esta responsabilidad en la presidencia de la Nación y en particular la diputada Lilia Lemoine, que tienen responsabilidades como funcionarios públicos. En caso de encontrarse algún tipo de vinculación con un posible delito, tienen el agravante del funcionario público, también, a diferencia de tuiteros y demás que podemos decir trabajan con el gobierno pero no tienen un cargo público. Veremos qué es lo que se logra avanzar en esto, pero efectivamente se dio lugar a esta denuncia en el marco de buscar medidas de prueba que logran establecer las responsabilidades. Y es bastante importante que haya al menos un fiscal que a una persona que está siendo víctima de una violencia estatal feroz le dé cobijo, le diga: acá podemos encontrar una respuesta. Porque eso hace, pensar dos veces a alguien antes de agredir, pero también hace que el agredido sepa que tiene un lugar a donde ir a acudir, porque hasta ahora todo lo que sucedía en ese ámbito parecía tierra liberada, no parecía haber una autoridad que pudiera defenderte. Bueno, ojalá el Poder Judicial actúe de forma decidida en este caso. Sí, y bien por la medida de protegerla, porque tampoco sabes hasta dónde puede llegar la violencia, porque, digo, por el momento se mantuvo en un escenario virtual, pero efectivamente Julia lo viene contando, está con muchísima preocupación. Julia cada tanto da a conocer mensajes privados que le llegan, horrible, algunos son un espanto. Ojalá haya algún antecedente penal con esto, pues un desastre. Son unos cobardes porque en general siempre se la agarran con mujeres, ¿no? Aparte. Sí, tal cual. Vos sabés que me contaron que Julia en una de estas audiencias se cruzó con Francisco Neto, justamente el abogado de Fred Machado y de Milei, y lo increpó por las declaraciones que tuvo el otro día respecto de la condena de Contardi. Y Oneto le respondió: no pasa nada, es todo acting porque garpa, le dijo. No pienso así, es acting porque garpa. Te voy a decir algo. Yo ayer me crucé con un pibe libertario en la Casa Rosada que me dijo: me gustó, me divirtió mucho ese video donde estás vos explicando en un stream, en un programa que fui con Rebor hace algunos meses, diciendo: nos puteamos en las redes, pero después me ven acá los libertarios y me hablan lo más normal, lo más tranquilo. Funciona así. Yo lo cuento siempre,
Esto también, creo que también puede ser unos cobardes, como bien dijiste vos. También hay un poco de miedo y de pose y de acting, de show. Les gusta el show. Mostrarse como machotes en Twitter. Y después cuando lo ves personalmente, a mí me ha pasado. Yo cuando le hice la pregunta a Caputo, una persona importante de la Libertad Avanza me recontra bardeó en Twitter y a los 15 minutos me lo crucé en la Casa Rosada. Y todo bien, nos pusimos a hablar. Lo que pasa que además hay una disociación falsa entre lo que es la vida online y la vida offline. Claro. ¿No? Entonces hay como una cuestión cultural que va más allá de los libertarios que básicamente se apropiaron de ese estado en el que, claro, parece gratis. Por eso, por eso la andanada de ataques contra Julia, ¿no? Sí, estaría bueno, a ver, porque la justicia a lo mejor lo frena esto, pero que vaya más a fondo e investigue qué está pasando. O sea, esto está coordinado, acá hay consultoras laburando, hay un montón de granjas de troll, esto es gente trabajando. Claro. Es el Estado, no es que A ver, igual- no es que la bardearon a Julia de manera genuina. Algunos Igual sí, después está tenemos coordinado. un ministro de Justicia que está discutiendo la tipificación penal de la figura de femicidio. Digo, es todo Claro. en contexto Sí, también. totalmente. Tal cual, Obvio. tal cual. Te quería preguntar, disculpame. No, decime. Cambiando de tema Cambiemos. abruptamente, quería el tema internacional, porque hoy Sí. está la reunión de... Iba para allá yo. Y ayer, a mí me extrañó la noticia de que Milei hablara justo ayer, Sí. un día antes de la reunión de Trump con Putin, con Zelensky. Eso tuvo que ver más con un laburo del equipo de relaciones públicas del gobierno ucraniano, que en la previa de la reunión de Putin y Trump trató de mostrar a Zelensky menos aislado. Habla con Milei y habló con otros presidentes que todavía la tienen en el teléfono, no son tantos. Recordemos, porque no tiene por qué saberlo la audiencia, hoy, en unas horas, van a reunirse cara a cara Donald Trump con Vladimir Putin en Alaska. Un encuentro de muy alto nivel. Es la primera vez que Putin pisa suelo de Estados Unidos desde 2007, si se sacan sus asistencias a la Asamblea de la ONU, que se sabe que se hace en Estados Unidos, pero que en realidad tienen se leen de otra forma políticamente, no se lo considera una visita a Estados Unidos. Que claramente van a hablar de Ucrania y que no esté Zelensky en esa mesa dice mucho, porque, y esto es algo que me explicaba a mí alguien que conoce bien el tema de la diplomacia rusa, Trump es más heterodoxo en ese sentido y hace lo que más o menos se le cante. Putin, cuando se va a sentar a una reunión es porque ya está todo hablado. Putin va a cerrar un tema, no se pone a discutir términos ni nada. Evidentemente, para llegar a estas reuniones que algún tipo de acuerdo ya hay entre el gobierno de Estados Unidos y el de Rusia, y seguramente no va a ser bueno para Ucrania. Algunos datos curiosos de este encuentro, que va a ser en Alaska, territorio que hasta la década de 1870 era parte de Rusia y que Estados Unidos le compró. Llegó hace algunas horas, Putin todavía no llegó, va a aterrizar en un rato, pero el que llegó hace algunas horas para tener reuniones preliminares es Lavrov, el canciller ruso, tipo muy extrovertido, muy buen declarante. Llegó al hotel con un buzo. Ustedes quizás los ubican, porque ahí se ve que dice CCCP, que son las siglas de la Unión Soviética. Es decir, el canciller ruso llegó al encuentro con Estados Unidos con un buzo que decía Unión Soviética. Bueno, es como Fero con su gusto acá. Se supone que va a terminar bien esta reunión, ¿no? A los periodistas rusos que los mandaron en un avión especial a Alaska a cubrir, un avión que además sale de Rusia en sentido antihorario, salieron ayer a la tarde de Rusia, volaron 12 horas y llegaron ayer a la tarde a Alaska, una hora antes de lo que habían salido, por esa cosa del cambio de día cuando uno cruza el Pacífico desde Asia hacia América. Les sirvieron como plato durante el vuelo Suprema a la Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Eso les sirvieron los rusos a los periodistas que estaban yendo a el encuentro. Esos detalles que tienen un poco de color, pero mucho también de lenguaje diplomático. Ahí está el buzo Está cargado de símbolos. Ahí está el buzo del ruso. Che, se supone que va a terminar bien esta cumbre, ¿no? ¿O ¿para quién? ¿Bien para quién? para Putin? Para Putin seguro, si no, no estaría yendo. Putin no va a cumbres que no terminen bien para él. Para Trump, seguramente sí. Hay que ver si para Estados Unidos, porque ahí yo hago una diferencia, porque creo que Trump no comprende del todo las implicaciones estratégicas de las decisiones que está tomando con respecto a Rusia. Pero para él va a estar bien. Y él algo habrá negociado. Pero hay una lógica, o sea, Putin está exigiendo 1/3 de Ucrania, para ponerlo en palabras sencillas. anexar territorio. Sí. Obviamente Zelensky dice que no. Sí. El tema es cómo se resuelve, ¿no? Si
hablan de un intercambio de territorios, porque hubo también, en los últimos meses de la guerra, algunas incursiones ucranianas en territorio ruso. Claro, son unos pocos kilómetros cerca de la frontera. Los rusos dicen, te damos esos kilómetros. Sería algo simbólico. Que ustedes pasaron y nosotros nos dan las 3 provincias enteras. Es el acuerdo de Bar con Homero, ¿no? Claro, una cosa por el estilo. Bueno, habrá que ver cómo sigue. Lo que sí está claro, y porque yo contaba los datos de color, acá hay muchos que interpretan que se viene una gran alianza entre Estados Unidos y Rusia en contra de China y unos delirios que no tienen ¿y eso? ¿Vos pensás que el canciller ruso hubiera viajado a Beijing con una remera de Taiwán? No, la verdad que no. Rusia respeta como interlocutor a China, claro. Y Estados Unidos Putin está boludeando un poco con Trump. Todo esto son escenas que dan cuenta de un Putin que se está divirtiendo, que está jugueteando con... Que está desde arriba, digamos. Y a mí me da esa sensación. Trump va a decir, bueno, es nuestro territorio, es de local, por eso ganan ellos. Putin le concedió a Trump ir a Estados Unidos, no fue a Washington. Lo hizo también a Trump mover a todo su gobierno a Alaska a mitad de camino, pero claramente yo acá no veo una reunión entre dos pares, sino que veo un Putin que va a firmar algo que le va a convenir y un Trump que había prometido que resolvía la guerra en Ucrania en una semana y que ya va para más de medio año y está cada vez peor y se le están abriendo otros frentes como el de Medio Oriente. Claro. Fue muy errático, ¿no? Porque después de esa reunión en que lo basurió públicamente a Zelensky, después tuvo que cambiar, ¿no? O sea, varió, después incluso se criticó a Putin y la política de Rusia. Bueno, y ahora termina en esto a ver cómo lo puedo resolver de alguna manera. Hay que ver qué firman. Ahí se va a saber todo. Pero mi pronóstico es que Putin está más preparado para todas estas negociaciones que Trump. Con lo cual, si los dos se van contentos, seguramente es Putin el que saca un poquito más. ¿Y Milei para qué habla con Zelensky? Porque ya sé que son amigos y bueno, y se llevan bien, tienen buena relación. Habría que preguntarle a Cancillería. No, hay que ver qué cierran hoy. Con el cierre de hoy del trato entre Trump y Putin se puede leer lo de ayer entonces. A mí me llamó la atención porque dado el alineamiento absoluto y automático de Argentina con Estados Unidos, hacía como un poco de ruido esta comunicación de Milei con Zelensky el día previo al encuentro de Trump con Putin, donde claramente dejaron afuera a Zelensky. Sí, esto a mí me consta que fue algo que surgió de Ucrania, que ayer trató, digamos, de mostrarse menos aislado haciendo algunas comunicaciones con otros presidentes. Pero estoy seguro que la Cancillería Argentina le debe haber mandado un mensaje al Departamento de Estado preguntándole... Puede ser. Si esto estaba, ¿no? Sí, conforme al plan. Si trabajaron de manera profesional, deberían haber hecho eso. Milei le prometió ayer a Zelensky que va a viajar a Ucrania. Viajar a Ucrania, por eso. Peligroso, ¿no? Está mal, pero no tan mal. Peligroso. Un temita más, nos quedan pocos minutos. Tano, ¿tenemos el video ese? Ayer hubo una pequeña polémica en las redes y la quiero tomar, me sirve para cerrar la semana con un tono optimista. Bueno, esto es un montón. Bueno. Pará, encima que me tomo el laburo de buscar algo para... Me gusta, esto tiene que ver, yo soy medio lijalado. Ustedes saben que yo conozco poco de la farándula y demás, no soy muy de mirar la tele, pero esta persona que vamos a escuchar aparentemente es una ex participante de Gran Hermano. No, aparentemente no, es una ex participante de Gran Hermano, Julieta Pollo. Claro, se ve que es muy famosa y demás. Y salió ayer y hizo una declaración que tuvo mucho rebote. No es algo nuevo lo que dijo, pero hace mucho que no se escucha, que fue algo así como, bueno, ¿por qué no venden todo el oro del Vaticano para darle de comer a los pobres? Escuchémoslo. La atención, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. ¿Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede como repartir todo ese dinero, romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial? Eso me llama mucho la atención. Cómo hay tanta gente tan rica y tanta gente tan... Bien, ahí entonces escuchábamos Maradoniana. A ver, se armó mucho debate ayer, por lo menos en las redes. Eso no significa que eso haya desbordado a la vereda, pero viniendo de un personaje popular y de un ámbito donde no se puede hablar de política, a mí me parece que es interesante este mensaje. No por la propuesta en sí, que es una propuesta tonta,
Porque la verdad es que vos podés liquidar todo el oro de la iglesia y podrás darle de comer a todos los pobres del mundo durante una semana, un mes, 2 meses. No soluciona el problema. La plata no hay que ir a buscarla a la iglesia. Hoy la plata concentrada, que en otra época sí estaba en el Vaticano, hoy está concentrada en otro lado. Y la solución no es repartirla, sino sacarla de ahí para financiar un esquema más justo y un sistema que funcione, no hacer beneficencia. Pero que una figura como esta chica, en un ámbito como ese, esté planteando estas cosas, a mí me dice por lo menos que se está instalando, por lo menos en el sentido común, la idea de que estos niveles de desigualdad tan obscenos que se viven hoy en día en el mundo no están bien y que hay que hacer algo para solucionarlo, y que ese algo es ir a buscar la plata donde sí hay y llevarla a donde no hay. Y a mí eso me da un poco de optimismo. Para empezar el fin de con una Estás lanzando chispita. el pollismo, no sé cómo sería eso. No, estoy diciendo que en una época donde hay tanto esfuerzo desde el poder por instalar un sentido común individualista, en el cual el pobre es pobre porque se lo merece y el rico es rico porque hizo mérito, que empieza a aparecer una idea de, che, no puede haber tanta pobreza, hay que sacar la plata de donde hay mucha y llevarla para donde hay poco. Me parece que es un sentido común que se empieza a revelar contra ese discurso neoliberal de la meritocracia trucha, de la meritocracia que no hace más que justificar la acumulación infinita del capital. Sí, Vos sabés... No, dale. Diga. No, iba a decir que Bergoglio o Francisco, y probablemente el Papa actual, estarían bastante de acuerdo con la frase de Julieta Bossi, a nivel conceptual, porque es una crítica que Bergoglio ha hecho sobre la propia iglesia, ¿no? Y sobre el propio sistema capitalista, en el sentido que vos lo decís, Nico. Lo interesante por ahí es que más allá de que lo diga un papa, lo diga una chica que, como vos decís, es más transversal al sentido común, entre comillas, del pensar cotidiano. Y sería inteligente que los que piensan comunicación, estrategia política, desde el peronismo, la oposición, capten estas cosas y empiecen a ver cómo se le habla a esta gente, quizás no en los mismos términos. No digo que salga mañana un candidato a diputado a decir hay que vender el techo de la Capilla Sixtina, Claro. pero sí entender por dónde se le entra a estas preocupaciones que están apareciendo. Que cuando Milei dice la gente cambió, nosotros ganamos porque la gente es distinta, porque la gente ya no es solidaria, porque la gente... Eso es mentira. No hay un triunfo, no hay un 56% de fachos en la Argentina. Hay más de los que nos gustaría, sí, pero no hay un 56%. O sea, vos te dio un horizonte de esperanza. Esto Una chispita, sí, una aunque sea. chispita ahí, como está rayando la cajita de fósforo. Me parece que hay algo que obviamente todos vemos en materia de esas estructuras que están básicamente sobrecargadas de dinero, pero también es cierto que hay quienes eligen ocupar lugares de poder para hambrear. Obvio. Me parece que el punto es cómo llegás de, bueno, qué injusto todo lo que tiene uno y lo que le falta al otro, a, bueno, ¿qué pasa cuando votamos? En todo caso, es construir ese camino en el medio que... Ese es el trabajo de la política. Desde ya. ¿Sí? Gobernar es persuadir, decía un tal Juan Domingo Perón, ¿no? Y creo que falta un poco de persuasión hoy en día en la política. Está claro que Milei llega al gobierno también como parte de cierta moda, ¿no? Una ola que se da principalmente entre los jóvenes, que fueron sus principales votantes, que con esta idea que se veía mucho en las redes del pibe que era emprendedor y que iba con el BMW y era el prototipo de triunfador, y que en base a esa ola llega Milei, y que hoy, a 2 años de este gobierno, hay muchos chicos que se empiezan a dar cuenta que no está bueno, o no era lo que pensaban que iba a pasar durante este gobierno, y me parece infinitamente genial lo que exista en Lali Espósito, que exista María Becerra y que esta chica diga esto, porque empiezan a cambiar ese sentido común. Y obviamente los chicos no se identifican con los políticos o lo que diga cualquiera de nosotros, y sí con estas chicas. Pero es verdad lo que dice Nico, nosotros creemos que pero hay una gran parte del país que piensa así, que piensa exactamente esto que dice Julieta Poggio. Yo insisto, nos citamos a nosotros mismos en el Destape, pero para mí una de las frases del año es la del intendente de Córdoba diciendo: tengo en mi pueblo el 80% vota a Milei y todos quieren seguir viviendo como con el kirchnerismo. Claro. No se entiende, pero está funcionando así. El jubilado que cobra la mínima hay jubilados que cobran la mínima y a lo mejor siguen creyendo en Milei, votando a Milei, y Milei los está arruinando. Y todavía hay jubilados que cobran la mínima que creen en Milei, que lo van a votar. Que los convenza, que los persuada de mirar las cosas de otra forma. Quedan unos segundos. Vámonos. ¿Nos vamos? ¿Ya Sí, estamos? vámonos. ¿Arrancamos el fin de semana? Bajemos la persiana. Te quiero pedir algo. El fin de semana ese buzo violeta. No,
afuera. Me voy a repartir Está volantes. buscando un lugar en la lista, chicos. Me voy a Déjenlo repartir terminar. volantes de Milei ahora a Cabildo y Juramento. Ojo, otra es ponerse planazo. ese buzo y con ese buzo repartir volantes que digan cosas contra Milei. Entonces la gente lo agarra. Estaría mal, ¿eh? No, ahí estoy, mirá. Bueno, ahí está Fero. Espectacular. Te queda bien, ¿eh? Te queda bien. Lloren, Chicos, Cucardos. Quédense Sí. que ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas y luego toda la continuidad del Destape. Cada novedad que haya sobre el cierre de listas durante la tarde de hoy se van a enterar primero en el Destape y el domingo a las 7 de la tarde va a haber un especial de Te Toman por Boludo donde obviamente vamos a tener el editorial de Roberto Navarro con muchísima data, con primicias y demás, pero después vamos a estar acá en vivo con los teléfonos prendidos fuego contándoles todos los detalles del cierre de listas. Y el lunes a las 10 de la mañana, y como si nada de eso hubiera pasado, fresco como lechugas, estaremos con Roberto y todo el equipo acá haciendo nuevamente el pase. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos, gracias a todo el equipo maravilloso que me acompaña de este lado del vidrio y del otro, y también a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo a las 7 en Te Toman por Boludo.